¿Ahora sí se ve? Pues, bro, me empezaste a grabar la sesión, pero no se ha compartido pantalla. Voy a intentar otra vez entonces. O bueno, sí, no, bueno, lo voy a leer porque a veces nos fallan estas cosas. Lo voy a leer entonces simplemente para no perder tiempo. Bueno, entonces dice, Semana de la Filosofía, Gimnasio Sabio Caldas. Y empiezo con una frase de Gilles Deleuze que dice, la filosofía sirve para detestar la estupidez. Gilles Deleuze. La filosofía es en la actualidad la única disciplina preocupada realmente por confrontar con la vehemencia necesaria la estupidez que interiorizamos en nuestro propio ser a diario y sin darnos cuenta. En el Sabio Caldas nos preocupamos por enfrentar la ausencia de reflexión, de pensamiento, que es la que le permite a la estupidez llegar hasta donde le plazca a sus promotores. En ese sentido, proponemos un espacio de reflexión filosófica con el fin de interactuar con nuestros estudiantes, padres de familia e invitados en torno a los retos que enfrenta nuestra sociedad en materia de educación y la importancia de la filosofía en esta. El filósofo Enrique Dussel ha propuesto una teoría que aboga por la universalidad epistemológica y cultural del conocimiento y de la cultura de América Latina y todas las naciones marginadas por el eurocentrismo. Esta teoría se conoce hoy como la filosofía de la liberación, la cual es pertinente citar en una sociedad tan poco libre como la nuestra, como la latinoamericana. La filosofía no libera a nadie, pero sí nos permite despertar, que es el primer paso a la liberación. En nuestra institución nos enfocamos en que nuestros estudiantes sean ciudadanos libres y pensantes, que no estén destinados a ser como el esclavo de Menón, de Platón, inteligente, pero al fin y al cabo esclavo. Entonces, esta es como la introducción a esta conversación que queremos iniciar en este evento inaugural. Una conversación con profesor Santiago Espinosa, como habíamos dicho hace un momento, profesor del Gimnasio Moderno en el área de filosofía, es director de la Escuela de Maestros del Gimnasio Moderno. El profesor también es egresado de la Universidad de los Andes en el programa de Filosofía y Literatura. Es doble titulación, ¿cierto, Santiago? Sí, señor. Sí. Y en el 2016 obtuvo su maestría en Filosofía, también en los Andes. Curioso acá en esta parte de la presentación, la publicación de su obra. Veo que hojeando algunos de los poemas de los libros que ha publicado Santiago, la mayoría de textos o muchos de los textos son poesía. Tenemos acá Los Ecos, Lo Lejano, El Movimiento de la Tierra y algunas antologías, ¿sí? Como Para llegar a este silencio. Revisando algunos de los poemas de algunos de estos textos, me llamó la atención y me gustaría iniciar la conversación con Santiago en ese sentido. ¿Con cuál de todos estos roles o personajes se identifica Santiago? Poeta, ensayista, profesor, escritor, tal vez filósofo o pensador. ¿Con cuál de todos estos te identificas más? Bueno, pues nuevamente muy buenos días para todas, para todos. Muy interesante estos espacios, digamos, que se están propiciando. Yo creo, muchachos y muchachas, no sé ustedes qué opinen, y los maestros, ¿no? Que realmente una de las cosas que trajo la filosofía al mundo
fue la importancia de entender la vida como un constante diálogo, como una constante conversación, ¿correcto? Que de alguna manera uno se nutre de visiones distintas a las de uno, ¿no? Que a través de el otro es cuando uno puede revelar lo que realmente es el mundo, ¿no? Ese ánimo de discutir, de polemizar, de reflexionar juntos, ¿no? De conversar libremente, ¿no? Yo creo que es fundamental para la democracia y la filosofía es pues la que se inventó eso, ¿no? Sin diálogo no hay democracia, ¿no? Sin el otro no hay libertad, ¿no? Y yo siento que esos espacios son así, ¿no? Pues mira, Luis, a tu pregunta, yo creo que fundamentalmente todas las personas, ¿no? Somos muchas personas, ¿no? Aquí, por ejemplo, habrán hinchas de Millonarios, ¿no? Y pues están muy bien que sean hinchas de Millonarios, creo que habla muy bien de ustedes. Otros pues pueden tener una dificultad en la vida y son hinchas del Santa Fe, no pasa nada, lo importante es la tolerancia y la amplitud, o serán hinchas del Nacional. Pero no solamente son hinchas del Millonarios y no solamente son hinchas del Nacional, son muchas otras cosas, ¿no? También son hijos de sus padres, pueden ser novios o novias de sus parejas, pueden ser lectores apasionados, pueden ser muchas otras cosas más, ¿no? Y de alguna manera yo siento, Luis, que más que definir una sola cosa que uno haga, eh, lo que hay que buscar es como cierta coherencia entre las distintas cosas que nosotros hagamos, ¿no? Y pues efectivamente sí, digamos, yo he tenido en mi vida dos vocaciones, por decirlo así, ¿no? Una, yo soy fundamentalmente un maestro, ¿no? Un profesor de filosofía. Me gusta mucho trabajar con los adolescentes, con los jóvenes, realmente siento que es una manera muy, muy hermosa de vivir, ¿no? Y es aprendiendo de los jóvenes, propiciando diálogos filosóficos, leyendo juntos con ellos, ¿no? Escribiendo junto a ellos, etcétera. Y al mismo tiempo también, pues, soy escritor, ¿no? Yo he venido escribiendo, pues, más o menos desde la edad de ustedes, chicos, desde que tenía 16, 17 años, ¿no? Y estaba en el colegio y pues me di cuenta que en la literatura también estaba una posibilidad muy hermosa para buscarse a uno mismo, pero también para conocer lo que estaba pasando eh, afuera, ¿no? Hay algo que yo he recordado en esta larguísima pandemia, ¿no? Y es que la novela, lo que nosotros llamamos la novela, ¿no? Por ejemplo, García Márquez escribía novelas, ¿no? Que son esas historias largas que nos cuentan la vida de las personas, ¿correcto? Nació en una peste, en una pandemia, ¿no? Digamos que Boccaccio en Italia, en Florencia, pues no podían salir de sus casas, estaban confinados. Estamos hablando de la peste negra, ¿no? Que es una peste que pues, mató a la mitad de la población de Europa, más o menos, ¿no? Y en medio del encierro, a este señor se le ocurrió imaginarse las historias que ocurrían detrás de las ventanas de su ciudad, ¿no? Cómo eran esas historias de amor, ¿no? Quién vivía allí, ¿no? Se imaginaba que había una hermosa mujer a la que visitaba un sacerdote en las noches. Bueno, son cuentos muy, muy, muy picarescos, llenos de humor, correcto. Y a partir de eso nace lo que nosotros concebimos como la literatura, ¿no? Luego, fíjate, ¿no? De alguna manera para mí la literatura siempre ha sido la posibilidad de imaginar en las vidas de los otros, ¿no? De entender lo que me ha pasado en mi vida de una manera como mucho más amplia, ¿no? Creo que no hay mucha diferencia realmente entre las dos cosas, ¿no? Siento que la poesía, la filosofía, la literatura, pues en el fondo pueden dialogar y conversar juntas. Sí, a propósito de eso, bueno, me haces acordar, si me dan permiso ustedes, de ir soltando algunas citas de textos para incitar a nuestros estudiantes, a los que les guste, de pronto que se puedan acercar a esos textos. Por ejemplo, en este momento me llegan a la cabeza dos poetas a partir de lo que decía Santiago. Uno, Walt Whitman, que afirma soy multitudes. Entonces, en general, muchachos, queda muy recomendada la poesía de Walt Whitman, ¿sí? Por ejemplo, en ese sentido, si soy multitudes, Borges pregunta, ¿cuál de todos es el que me está hablando cuando yo lo leo a él? ¿Sí? Es decir, no tengo yo certeza si es dice Borges, el mediocre periodista de alguna ciudad de Estados Unidos, si es el escritor, si es el hijo. Y por otro lado, una cita de Borges que dice que en la historia de un hombre está la de todos los hombres. Entonces, es como también verlo desde esa otra perspectiva. ¿Y cómo ves tú eso? El sentido, digamos, primero, digamos, de tener una conciencia de ser en el mundo, ser escritor, ser maestro, ser poeta,
pero al mismo tiempo de cara a lo social, de cara, por ejemplo, al contexto que vivimos hoy en Colombia, yo analizando algunos de tus poemas veo que no son ajenos a las problemáticas sociales de nuestro país. Observando algunos poemas, por ejemplo, los ditirambos del Raspachín, y otro que me impresionó mucho, la verdad, y me gustó muchísimo, y tanto así que cometo el abuso de pedirte el favor de que no los leas, que es La Marcha de las Ausentes. Es un poema que francamente me gustaría que leyéramos, y después de leerlo me gustaría formularte una pregunta frente a ese poema. Bueno, pues si quieres invertamos el orden, que me queda un poquito más cómodo, y es que terminemos con el poema si les parece. Bueno. Si me lo permites, Luis, me gustaría compartir una cosa muy pequeña, como para que en estas cosas virtuales a veces nos entran las cosas más como por lo visual, ¿no? Imágenes. Espérate a ver si de pronto... Ahí ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, señor. Está Perfecto. cargando. Sí, Sí, señor. está cargando. Perfecto. Aquí ya la están viendo, ¿cierto? Sí. Bueno, muy bien. Pues Listo. bueno, Ahí ya un lo poco, estoy viendo. un poco lo que me ha pedido Luis, ¿no? Que piense y que reflexione con ustedes es cómo la filosofía se relaciona con la vida cotidiana, ¿no? Yo siempre he pensado, y esto lo dice un filósofo que se llama Pierre Hadot, y me gusta mucho ese filósofo, que la filosofía, más que un tipo de pensamiento, que una cosa que uno estudia en la universidad durante algunos años, o que la lectura de un libro en específico, es la elección de una forma de vida, ¿correcto? Más que pensar tal idea que yo puedo compartir o no compartir, es vivir de una manera distinta a partir de esa idea, ¿sí? Los filósofos no solamente nos plantean como definiciones sobre lo que es el mundo, sino nuevas formas de vivir, unas formas de vida mucho más críticas, mucho más activas, mucho más reflexivas. Y yo de alguna manera siento que la función de la filosofía sigue siendo esa, ¿no? Los orígenes de la filosofía, digamos, en Grecia eran fundamentalmente personas, filósofos, ¿no? Que discutían con otras personas, que conversaban, que cuestionaban las visiones que tenían los políticos, los maestros, ¿no? Los militares, las personas de la sociedad de alguna forma, y la filosofía nunca se ha debido separar del todo de la vida cotidiana, ¿no? Y yo siento que esa es la filosofía que a mí me interesa, ¿no? La que toca la vida cotidiana, ¿no? Y a propósito de eso, y es un poco como lo que quería mostrarles a todos, es esta imagen, pues que es una representación, digamos que se debió hacer algún profesor o algún artista, de el texto más famoso de la filosofía, ¿no? Ustedes, muchachos, o Luis de pronto les ha contado, o Jorge, ¿han oído hablar de el mito de la caverna de Platón o no? Sí, señor. Sí, señor. Buenísimo. Bueno, ¿quién me quiere contar un poquito qué es lo que pasa en el mito de la caverna? Ahí está una imagen en que se explica, pero cuéntenmelo. ¿Quién quisiera como decirme más o menos qué es lo que pasa? ¿Nadie? ¿Timidez? Bueno, Sí. bueno hay, creo que son Bueno, tres señores que bueno. los encierran, los encadenan en una caverna. Creo que toda la vida están ahí. Y pasan personas por detrás con figuras y ellos creen que, o sea, pasan con figuras y ellos creen que las figuras que ven en la sombra, en la realidad, algo así, es algo confuso. Y en una de esas sacan a una persona de la caverna y ve la realidad. Entonces dura un tiempo y todo, y vuelve a la caverna y le cuenta a los amigos y creo que no le creen, algo así. Sé que algo así. Sí. Oye, bueno, no, está súper bien contado, claro que sí, efectivamente, queridos amigos y amigas. No, Platón nos plantea una imagen muy extraña, ¿no? Y es que en una vivienda cavernosa, en una cueva, ¿no? En una caverna, hay unas personas, aquí ustedes las ven, que están amarrados de pies y de manos y que no pueden voltear la cabeza desde que son niños. Esto es muy importante, desde que son niños.
¿correcto? Y unas personas atrás, ¿no? Tienen como una serie de figuritas y atrás hay un gran fuego. ¿Qué pasa si yo proyecto una figura aquí y hay un fuego aquí? ¿Qué pasa aquí? Se refleja la sombra. Se refleja la sombra, exactamente. Entonces, fíjense cómo este fuego produce a través, digamos, de este caballo, esta sombra, este aro, esta vasija, se llama ánfora, una palabra muy bonita, ¿no? Se produce esta sombra aquí. Y si estas personas hicieran ruidos aquí, ¿dónde pensarían estas personas que ocurren esos ruidos? Pues aquí también, ¿cierto? Estas personas piensan que esto es la realidad, ¿verdad? Porque nunca han visto otra cosa. Piensan que este caballo es una sombra y no un objeto que produce esta sombra, ¿sí o no? Y piensan de alguna manera que esta es la realidad. Y han estado pensando desde que son niños que la realidad son en realidad sombras, ¿correcto? Ecos. Y viven toda la vida pensando que esto es la realidad. Y estas personas pues están muy felices, ¿correcto?, de que estos tres señores encadenados o señoras piensen que esto sea la realidad y no lo cuestionen y no se den cuenta que esto puede ser como una especie de simulacro de algo creado, ¿no? Pero, dice Platón, ¿no?, los seres humanos no están hechos necesariamente para obedecer sombras. Tienen una curiosidad, ¿no? Es lo que ustedes seguramente han sentido como adolescentes o como estudiantes o como personas, ¿no? Y es, oiga, realmente sí es verdad esto que me dicen, realmente sí son las cosas de esta manera, ¿no? Y finalmente, con la ayuda de alguien, una de estas personas logra desatarse y logra subir este dificilísimo camino para salir acá. ¿Y qué se da cuenta aquí? ¿Que la realidad son sombras o qué? No, que son otras cosas. Y ve el caballo de verdad, y ve un ave de verdad, y se da cuenta que la luz no es esta, sino que es la del sol, que el mundo es mucho más complejo, que el mundo es una experiencia compartida, que las cosas no solo son sombras, ¿no? Y al regresar, pues no le creen y lo que contabas tú, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que la imagen que nos plantea Platón parece muy extraña y muy rara. Es como unos niños en un cine que están sentados viendo una película y piensan que la realidad es la película, ¿no? ¿Correcto? Y la frase más famosa de este texto es cuando le dice Glaucón, pero qué extraña escena describes, ¿no? Le dice a Sócrates, ¿no? Y Sócrates dice, sí, pero son iguales que nosotros, ¿no? ¿Cómo así que nosotros somos iguales a estos tipos? Uno dice, pero pucha, a mí nadie me está amarrando, yo no estoy viendo sombras, yo puedo compartir, yo puedo opinar, yo puedo subir a las redes sociales lo que yo quiero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente la pregunta sigue viva, y es, muchas veces, muchachos, hemos sido amarrados como niños a los medios de comunicación, a los sistemas educativos, a todas las cosas que nos hacen pensar que la realidad es una cosa, y no la cuestionamos. Vivimos en un mundo de sombras, ¿correcto? Y la filosofía sería esa otra forma de vivir. Y es no aceptar las cosas que nos digan y tragarlas enteros, sino cuestionarlas, buscar el mundo, salir de alguna manera de esta caverna en la que vivimos, ¿no? Llámese medios de comunicación, llámese noticieros, llámese mi pequeño mundito, ¿no? Darse cuenta que el mundo es más grande, más amplio, más diverso y mucho más rico, ¿no? Para mí, este es el filósofo, esta es la actitud del filósofo, y es la persona que busca por sí mismo su realidad, que no se contenta con lo que le dicen, ¿no? Y yo siempre he pensado que esto que nos dijo Platón hace, imagínense, ya tantísimo tiempo, ¿correcto?, sigue estando más vigente que nunca, ¿no? Fíjense ustedes, por ejemplo, en un mundo como en las redes sociales en que nosotros vivimos, ¿no? Pensamos que el mundo es lo que la gente publica en Facebook, que tener amigos es tener likes, ¿correcto?, que lo que uno dice es importante si tiene muchos seguidores, pero no si es importante en verdad, ¿correcto? Pensamos que la realidad son las cosas, son las fotos que las personas suben a las redes sociales, pero es evidente que eso no es la realidad es mucho más compleja, la realidad no cabe en una foto, ¿no? Y fíjense cómo, muchachos, nosotros vivimos en una realidad cada vez más virtual, cada vez más de imágenes, cada vez más así como bombardeados por una serie de estímulos externos, y la filosofía es esa manera de vivir que nos invita a ser dueños nuevamente de nuestra vida,
a cuestionar lo que vemos en Twitter, a cuestionar lo que vemos en las redes sociales, a mirar otras opiniones, a darnos cuenta que no solamente existe una verdad, sino distintas aproximaciones a la realidad, que el mundo es mucho más rico, que el mundo es mucho más diverso, ¿no? Que ni el sacerdote ni el maestro tiene la verdad absoluta, sino que la verdad se compone de muchas otras cosas más, ¿no? Y yo sigo pensando que la filosofía es esa aproximación, es esa manera de salir, ¿no?, de la caverna y de cuestionar y darse cuenta que el mundo es mucho más rico y mucho más diverso y complejo, ¿no? Incluso, fíjense que a propósito de las redes sociales, hay un fragmento que también aparece en la República de Platón y que es muy chévere, ¿no?, que se llama el mito de Giges, ¿no? Y es que Platón cuenta de un señor que se pone un anillo y se vuelve invisible, y se lo quita y se vuelve visible, ¿no? Y sobre la base de eso evita las circunstancias sociales, ¿no? Yo siento que esto es muy parecido a lo que nos pasa en las redes sociales, ¿no? Nos volvemos invisibles en Twitter y podemos decir lo que queremos, ¿correcto? Y de alguna manera nos enmascaramos en las redes y en muchas otras cosas para no asumir nuestra forma de vida, ¿no? Platón nos invita a dar la cara, Platón nos invita a ser responsables de nuestras reflexiones, Platón nos invita a dialogar abiertamente con la realidad, ¿no? Yo de alguna manera siento que esto sigue estando más vigente que nunca. Cuando yo tenía la edad de ustedes, muchachos, más o menos como 15 años, digamos, un profesor en el colegio me contó el mito de la caverna y yo me sentí tan impresionado. Yo de alguna manera pensé, toda mi vida han sido sombras, ¿no? En esa época, por ejemplo, en los medios de comunicación teníamos solamente 2 canales de televisión y la realidad era RCN o Caracol, ¿no? Lo que era el país era RCN y Caracol. Y esa era la realidad que nosotros teníamos, ¿no? O el pequeño mundo del gimnasio moderno, ¿no? En esa época nosotros no conocíamos el sur de la ciudad, por ejemplo, donde ustedes viven, y pensábamos que Bogotá era lo que nosotros vivíamos, esa burbujita, ¿no? Y yo me sentí cuando leí este texto como tan sacudido, yo decía, no puede ser, ¿no? Toda mi vida han sido sombras, toda la vida he pensado que mi realidad son sombras, ¿no? Que lo que yo pensaba que era la ciudad era un pequeño mundito, que lo que yo pensaba que era el país era una presentadora de televisión diciendo estas cosas, ¿no? Y la filosofía me invitaba a lo otro, a ir directamente a la realidad, a escuchar esas otras voces, a no tragar entero, a cuestionar, a reflexionar, ¿no? Y yo siento que eso sigue siendo lo que la filosofía ofrece, y es un poco, muchachos, el camino que nosotros tenemos, ¿no? No un camino pasivo, donde yo trago entero, me botan a mis sombras y yo ni siquiera cuestiono eso, ¿no? Que pueden ser, insisto, las redes sociales, los medios de comunicación, sino ir más allá, darme cuenta que el mundo es más complejo, ¿no? Esto es un poco como lo que quería decirles respecto a la filosofía, ¿no? Y es que hoy en día la filosofía sigue siendo esa posibilidad, ¿no?, de recuperar nuestra propia vida, ¿no?, de ser sujetos activos, ¿no?, y darnos cuenta que el mundo es mucho más amplio, diverso y complejo de lo que nosotros habíamos pensado, ¿no? Yo creo que todos ustedes se lo habrán preguntado alguna vez, y cuando yo tenía la edad de ustedes me lo pregunté, y creo que esencialmente lo que yo he venido haciendo después ha sido exactamente eso, ¿no?, bien sea a través de la poesía o de la filosofía. Muchachos, como les escribí ahí, bienvenidas las preguntas en chat, o si quieren pedir la palabra también pueden alzar la mano. Por ejemplo, hace un momento Angie Parra había pedido la palabra, pero no sé, Angie, si aún quieras hablar. Angie Parra. Pues sí, profe, es que hablando sobre la alegoría de la caverna de Platón, pues técnicamente yo quería hacer como una reflexión que, pues bueno, ya habíamos visto esto en clase, ya lo habíamos practicado bastante. Entonces quería hacer como un tipo de reflexión, y es que hasta cierto punto, cuando el ser humano sea capaz de salir de las sombras, sabrá que estaba en las sombras. Es que esta idea de que siempre nos estén manipulando, o es que hasta cierto punto nos estén diciendo en qué tenemos que creer, o que nosotros nos dejamos convencer tan fácilmente de los medios de comunicación amarillistas, o de nuestros padres, o de las filosofías que nos inculcaron desde pequeños, hace que técnicamente nosotros dejemos de pensar por nosotros mismos, o aunque sea dejemos de tratar de buscar esos ideales que nos identifican a nosotros mismos. Y pues técnicamente eso quería decir. No, lo que tú dices es absolutamente cierto, ¿no? Y es, pues, 2 cosas, ¿no? Uno, los seres humanos por naturaleza, es nuestro cerebro, ¿no?, solemos ser 2 cosas. Al mismo tiempo, increíblemente crédulos. Es decir, somos muy susceptibles a sentirnos cómodos con lo que queremos oír, ¿correcto? Sí.
uno quiere que la novia le diga que uno está haciendo las cosas bien, uno quiere que los papás le digan lo que uno quiere oír, ¿no? Los seres humanos respondemos muy bien a eso. De hecho, incluso, Angie, a tu pregunta, valdría la pena incluso que leyeras un artículo que salió de uno de los fundadores de Facebook en el que explica cómo se creó el botón de like. Y es que en un momento dado, en las redes sociales, ¿no? Zuckerberg y su equipo decían: hemos visto otras redes sociales, pero la gente se cansa de ellas. ¿Sí? La gente se aburre de las redes sociales, digamos, porque llega un momento en que no te ofrecen mucho, ¿no? Yo me acuerdo que hace unos años todo el mundo jugaba una cosa que se llamaba, ¿cómo era? Que era cazar, y eran Pokémones, y todo el mundo jugaba esa vaina, y hay gente que se murió porque cazaba un Pokémon en un precipicio, bueno, en fin, digamos, ¿no? ¿Cuánto duró eso? Un año, ya nadie juega eso, ¿no? Porque uno... Pokémon Go. Exacto, ese tipo de cosas. Entonces uno tiende a cansarse de los asuntos. Entonces, la gran pregunta que se hizo Zuckerberg fue: ¿cómo hacemos para que la gente no se canse de las redes sociales? Ah, mira, tú lo juegas, Miguel Ángel, bueno, sí, y, uno, ¿no? Y fíjense que la respuesta de Zuckerberg es: vamos a hacer que la gente se vuelva adicta a esta red social. ¿Cómo? Los likes. Porque todo el mundo le gusta que le hagan así. Ay, yo tengo 5 likes, ay, yo tengo 20 likes, yo tengo 300 likes, ¿no? Es decir, uy, pucha, 2000 likes. Y empiezan a volverse adicto a ese reconocimiento, a que le digan a uno lo que uno quiere oír, ¿correcto? Y es que la historia es más sencilla de lo que uno piensa, que lo que uno cree es la única realidad, ¿no? Esta es mi realidad y ya, y punto, ¿no? Pero la filosofía nos ofrece lo otro. Y es, muchas veces no vas a tener la realidad que tú quieres oír. A veces la realidad puede ser compleja, pero es la única posibilidad que tú tienes para comenzar a ser libre, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros, queridos amigos y amigas, a veces hemos pensado que la realidad de Colombia es tremenda, ¿no? Sí, como que cuando uno estudia historia colombiana es como ver una película de terror de 300 años, digamos, ¿no? Es decir, uno dice, pero caramba, yo no quisiera haber sabido esto, ¿no? A lo mejor mi vida hubiera sido mejor si yo pienso que la vida es los amigos del barrio en Ciudad Bolívar, los equipos de fútbol, etcétera, pues con sus dificultades, como en todos los lugares, digamos, pero yo no quisiera haberme enterado de la patria boba, yo no quisiera haberme enterado de la violencia de los 50, yo no quisiera haberme enterado de las masacres de los paramilitares, digamos, en las zonas campesinas, o de las tomas guerrilleras, o de etcétera, etcétera, etcétera. Es una realidad dura, es una verdad compleja, ¿no? Pero yo tengo la firme creencia de que solo a través del conocimiento profundo de esa verdad podemos construir una sociedad diferente. Solamente a partir de saber quién lo mató, quién dio la orden, cómo pasó, etcétera, es que podemos recuperar como esa verdad. Voy a ponerles un ejemplo mucho más cercano, digamos, como al país, ¿no? A una de las amigas de mi esposa le mataron a su padre, ¿no? Y fue una circunstancia muy, muy dura, porque el papá era un profesor de ciencias, ¿no? Y estaba en el norte de Antioquia, un sitio muy violento, ¿no? De los sitios más golpeados por la violencia en el país. Y él tenía un instrumento científico, que es un GPS, ¿no? Un localizador satelital, porque estaba estudiando las especies de los árboles en este lugar, ¿no? Y cuando llegó a este lugar, un bloque guerrillero estaba en el sitio y él dice, bueno, pues yo vengo aquí a investigar los árboles. Y le dicen, sí, pero ¿qué es lo que usted tiene en la mano, no? Y dice, no, pues tengo un localizador para saber en dónde estoy y poder medir la ubicación de estos árboles nativos, etcétera. Evidentemente las FARC pues dijeron, no, este tipo lo que está haciendo es ubicando satelitalmente dónde estamos nosotros para informar al avión fantasma que me bombardeen. Al tipo lo retienen. Un comandante no sabe qué hacer con él, después se lo pasa a otro comandante, etcétera, y el tipo desaparece, ¿no? Mi amiga duró 10 años sin saber si su papá estaba vivo o muerto, ¿correcto? Duró 10 años sin saber si esa persona había sufrido o no había sufrido, si estaba vivo, si no estaba vivo, si estaba secuestrado, si lo habían matado, si simplemente había sido una confusión y ¿qué? No tenía ni idea de lo que había pasado. Y para esta persona fue muy difícil hacer un proceso de duelo, porque si tú no sabes si esa persona ha muerto o no, pues es muy difícil saber cómo retomas tu vida, ¿no? Quieres saber esa verdad, ¿no? Necesitas saber qué fue lo que pasó con eso.
Pues a mí me cuenta ella que a raíz del proceso de paz se pudo saber la verdad. Y la verdad fue durísima, chicos. Fue durísima. Porque se entera cómo al papá lo matan por una equivocación, por ejemplo. Y es que se lo pasan a un comandante, el comandante se lo pasa a otro comandante, se lo pasa a otro, y finalmente hay uno que dice, ay, mire, no sé qué hacer con este tipo y lo mata. ¿Sí? Saber que así matan a tu papá es durísimo, ¿no? Que uno diga, lo mataron porque se defendió, pero lo matan por un error de cálculo, ¿sí? Ay, ¿qué hacemos con este tipo y lo matan? Se enteró digamos, el estudio que hicieron, que sufrió muchísimo con su muerte, ¿sí? Que lo mataron con un palo, una vaina brutal, digamos, ¿sí? Es muy duro lo que ella se enteró. Y ella me decía a mí, pero solamente a partir de eso pude dormir. Porque yo tenía que saber cómo fueron esos últimos momentos de mi papá. Claro que fueron muy duros cuando nos mostraron el cráneo y vimos que tenía, digamos, una lesión, cuando supimos que tenía el dolor, pero yo en ese momento entendí qué había pasado con él, entendí dónde estaba su cuerpo, entendí todas las cosas que habían pasado. Finalmente encontraron los huesos en ese momento, se confirmó, digamos, como la versión y se supo la verdad. Claro que es una verdad muy dolorosa, a veces es muy dolorosa la verdad de este país, pero solamente a partir de esa verdad se puede generar nuevamente una confianza, podemos comprender mejor lo que pasó para que nunca más vuelva a ocurrir, ¿sí? Y a la larga puede empezar la posibilidad del perdón. Uno no puede perdonar hasta que no sepa la verdad, ¿sí? Y eso yo creo que es parte de lo que la filosofía nos dice, ¿no? Claro, es más cómodo que otro piense por mí, dice Kant, ¿no? Es más cómodo que otra persona diga qué es la realidad del país, Uribe, Petro, el que sea, digamos, ¿sí? Pero en ese sentido no puede haber perdón. El perdón ocurre en la medida en que uno conoce la dimensión de esa verdad, en que conoce los detalles de las cosas, ¿sí? De dónde vengo, quién soy, qué pasó con él, ¿no? ¿Sufrió o no sufrió? Y de esos pequeños detalles es que se construye la memoria, ¿no? Yo soy muy convencido, y lo pienso sinceramente, que este país podría recuperar su dignidad sobre la base de la verdad, y no la verdad única, las verdades. Escuchar atentamente a nosotros, ¿no? Que los del sur escuchen a los del norte, que los del norte escuchen a los del sur, que el país se comunique profundamente con su propia realidad y de alguna manera salir de esa caverna llamada redes sociales, partidos políticos y conocer realmente el país en su complejidad y su magnitud. Yo creo que lo que ha pasado en este paro nacional, queridos amigos, es que muchas personas se han enterado de muchos países, de muchas realidades que no conocían. Por ejemplo, en este paro nacional se han expresado los indígenas, por decir algo, ¿no? Nosotros aquí tenemos una cercanía con los indígenas en el Sabio Caldas, ustedes han estudiado la lengua guayú y bueno, llevan mucha ventaja, ¿no? Pero hay muchas personas que no tienen ni idea de que existían indígenas todavía en Colombia. Y se dieron cuenta a través de este paro de esas voces, de esas manifestaciones, de esas formas de ver el mundo. Las mujeres, por ejemplo, ¿sí? Durante mucho tiempo se pensó que la mujer era, pues sí, una persona que vota y tal, pero las mujeres están recuperando un espacio político, ¿no? La decisión sobre sus cuerpos, la visión de mundo que implica el feminismo, ¿no? Y yo siento que ese es el camino filosófico. La filosofía no le tiene miedo a la verdad. La verdad puede ser difícil. Puede que sea más complicado ponernos de acuerdo si todo el mundo dice la verdad, pero a la larga es la única manera que tenemos para ponernos de acuerdo, porque lo otro pues, no tiene ningún sentido, ¿no? A la larga, si uno sigue viviendo engañado, esa mentira termina costándole caro, ¿no? ¿Correcto? Esa es la realidad. Y tarde o temprano aparece, ¿no? Es como una enfermedad, ¿no? Hay personas que se maquillan cuando tienen una enfermedad, ¿no? Y piensan que con eso lo ocultan, ¿no? Pero a la larga la enfermedad se expresa, ¿no? Lo mismo pasa con el país, ¿no? Por más que queramos ocultar una serie de verdades, ese dolor vuelve y emerge, vuelve y aparece, ¿no? Y es parte de lo que nosotros tendríamos que hacer. Eso a tu primera pregunta, Angie. Y a la segunda pregunta tuya, que me parece muy buena, y es, si te entendí bien, corrígeme, y es cómo hacemos para que una vez yo salga de la caverna, entre en otra, ¿cierto? Es una de las grandes preguntas, ¿no? Y es, bueno, salgo de la caverna de los medios, de las redes sociales, pero entro en una secta de fanáticos, digamos, ¿sí? Claro, eso puede pasar. De hecho, con la filosofía ha pasado. Un ejemplo es Platón, ¿no? Sí. Platón
cuestiona la caverna y después plantea el sistema más represivo y más cavernario del mundo, en donde dice que hay que decirle mentiras a los niños y bueno, muchas otras cosas, ¿no? Correcto, que hay que sacar a la poesía, porque la poesía cuenta verdades incómodas, ¿no? Y en ese sentido, siento yo, digamos, que parte del rol de la filosofía es no solamente cuestionar, sino cuestionarse a sí mismo. No solamente criticar, sino es un ejercicio de autocrítica constante, ¿sí? De revisar constantemente mis ideas, ¿no? Realmente sí es eso, ¿verdad? ¿No? Realmente sí es esto así, realmente sí estoy en el camino indicado, ¿no? Esto que estoy pensando sí es lo que estoy pensando, ¿no? ¿Correcto? No solamente al otro, sino a uno mismo, ¿no? De hecho, decía Sócrates eso, ¿no? Una vida sin examen no merece la pena ser vivida, porque la idea que ha defendido siempre la filosofía es que el ser humano, si no se cuestiona constantemente, si no reflexiona, si no se sacude, es lo mismo que estuviera muerto, ¿no? ¿Sí? Es como ir en un viaje con una maleta, ¿no? Que tú vas pues en el equipaje, ¿no? Pero quien dice qué es lo que está pasando aquí, qué es esto, eso es la misma vida y solamente así podemos recuperar como sentido de nuestra vida, porque en el fondo es de eso, ¿no? Sí, en el fondo es de eso de lo que se trata. Antes de darle la palabra al profe Jorge, me gustaría, ya que estás hablando de la realidad, más allá de las sombras de la caverna y también de la crisis social que estamos viviendo, pues me gustaría formularte una pregunta en ese sentido. ¿Para ti en qué consiste el compromiso de la poesía, del pensamiento, del arte, de la cultura, con la solución a la crisis social que vive hoy Colombia? ¿Tú cómo es eso? Pues mira, yo lo que siento es que parte, digamos, del esfuerzo filosófico y del esfuerzo poético, en eso como que se parecen mucho, ¿no? Es que toda voz es única, ¿sí? Hay algo que decía Karl Popper, que me parece a mí que es muy, muy interesante, muy seductor, ¿no? Y es que él dice, si nosotros comparamos la proporción, miren esta cosa tan interesante, un científico, ¿no? La proporción entre materia y lo que hoy en día llamamos materia oscura o vacío, es 1:100, ¿cierto? La gran mayoría del universo es vacío. Y hay un 1% que es materia, o por lo menos materia organizada, ¿no? Vamos en el 1%. Si yo tomo el 1% de esa materia, la materia en donde más o menos es posible que haya vida es el 0.00001%. El resto son unas rocas o unos gases absolutamente inhabitables, ¿no? Si yo ya miro en ese 0.000000000, no, ¿en dónde puede haber vida? Seguramente hay vida en otros sitios que no son el planeta Tierra, eso es evidente, digamos, ¿no? Pero sigue siendo un 0.0000001% de vida, ¿no? ¿Qué quiere decirnos Popper con esto, no? Que por más que nosotros veamos una superpoblación, ¿no? Uno entra un Transmilenio y uno dice, ¿sí? Lo que más hay es vida, ¿no? ¿Cierto? Porque no hay un poquito menos de vida, ¿sí? ¿Cierto? Me siento apretado, ¿no? O uno mira que Bogotá es una ciudad muy densamente poblada, es decir, eso implica que la gente vive muy, muy pegada la una de las otras, ¿no? No como en otros sitios que hay más espacios, en Barranquilla, por ejemplo, ¿correcto? Uno piensa que la vida es algo barato, uno piensa que la vida no tiene ningún valor, ¿no? Pero cuando uno comprende la complejidad del universo, uno se da cuenta que la vida es casi un error de cálculo, es casi un milagro. Es un 0.000000001, ¿no? Luego, cada vida es un universo irrepetible, único, irreemplazable. Cada persona es una forma de hablar. Cada persona es una forma de caminar. Cada persona es una forma de entender, es una memoria, es única. Yo creo que a ustedes les ha pasado, mis queridos amigos, cuando uno se le muere un abuelo, una abuela, un papá, una mamá, es como si desapareciera un universo. Desapareció ya, ¿sí? ¿Dónde estaban esas tardes? No existen más. Ya nadie dice eso, ya nadie recuerda eso, ¿no? ¿Correcto? Por ejemplo, mi abuela es una persona que tiene 101 años, imagínense ustedes, cuando ella se muera va a desaparecer un país entero. ¿Sí? Una época. Una época, ¿sí?
Pero nosotros tendemos a pensar que la vida es algo barato y sin sentido, ¿no? Yo siento que la poesía, fundamentalmente, es pensar que cada voz es única, que cada persona que escribe es una voz irrepetible del universo, que cuando alguien se sienta a escribir un buen poema, habla una voz única, habla una persona, ¿listo? Y fíjate que la filosofía de alguna manera nos va a decir lo mismo, y es que toda persona es dueña de su propio pensamiento, cada persona piensa de manera distinta, cada persona está, dice Kant, en su deber prácticamente de usar su propio cerebro. Quería mostrarles otro cuadro que a mí me gusta mucho, ¿no? Que es uno de mis cuadros favoritos, que es los fusilamientos del 3 de mayo de Goya. ¿Sí? De pronto han visto este cuadro en alguna representación, digamos, ¿no? Es una de mis pinturas favoritas, ¿no? Y es, miremosla un poquito con detalle, ¿no? Y es, ¿por qué no nos tomamos un minutico para mirar esta pintura? Miren todos sus rasgos, miren todo, pero el cielo, lo que hay aquí detrás, ¿no? ¿Correcto? ¿Quiénes son estos rostros acá? ¿Sí? ¿De dónde viene la luz, no? ¿Quiénes son estos rostros aquí que están acá? ¿Quiénes son estos que están acá? ¿No? ¿Quiénes son los que están acá? ¿Qué es lo que están mirando? ¿Qué es lo que están pensando? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y finalmente, ¿quién es él? ¿No? ¿Qué está pasando aquí? ¿Correcto? ¿Quién me quiere contar qué es lo que más le llama la atención de esta imagen? Sencillo, ¿qué es lo que más les impresiona? ¿Qué es lo que más les llama la atención? Creo que están poniendo en el chat cosas, me parece, pero yo no veo el chat. Sí, pero no están hablando del feminismo, es otro tema. Sobre la imagen, si escriben por chat lo leemos y si no pueden activar micrófono. Pero bueno, y decirlo. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué es lo que más les llama la atención ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué sucede? Pues Pues sí, perdóname que no te escuché que hablaron dos personas al tiempo. ¿puedo hablar yo primero? Sí, claro. Bueno, pues digamos que lo que me doy cuenta, como la perspectiva que tengo, es que se ve que es de noche y pues se están trayendo a más gente, ¿no? Y es como si estuvieran haciendo una especie de masacre o fusilamiento, no sé, masivo, y pues alguien quiere, o sea, el señor que tiene la camisa blanca está como al frente de dos, tres personas, no veo muy bien, defendiéndolas, igualmente van a morir, ¿no? Y como uno, o sea, digamos que con nuestra perspectiva, ¿no? Como hacen todo, pero a la final no va a servir de nada. Correcto, muy bien. Bueno, impresionante lo que has visto, ¿no? Primero de noche, ¿no? ¿Por qué los matan de noche, no? ¿Será que quieren ocultar estos crímenes? ¿Por qué no los matan a la luz del día, verdad? Hay algo raro ahí. Muy buena observación. Dos, parecería haber una fila, ¿no? Donde traen gente. ¿Y qué van a hacer con esa gente? Pues parece que estos soldados no están hablando en broma, ¿no? Ya tenemos por lo menos 3 muertos, ¿correcto? Y otros que están a punto de ser muertos. ¿Alguien más quisiera decir algo sobre este cuadro? Gillian. Sí, gracias. Yo también, pues bueno, las observaciones que hizo él pues también son como parecidas. El cielo está oscuro, es de noche, lo cual implica un poco de secreto, ¿no? En la parte de atrás hay como un castillo o algo así, yo veo como una escala de superioridad de algo más. El lugar en donde están es como recóndito, oculto, sí, deshabitado, por decirlo así. Las personas que se ven acorraladas, porque hay una pared detrás, entonces no tiene escapatoria ni salida, y pues están siendo encerradas por otras personas. Lo que me llama más la atención, pues eso es los cuerpos que hay allí, y pues la persona que está allí parada. No sé si se puede hasta ver si, que las otras personas no solo están como, o sea, se puede tomar de dos formas diferentes. Uno, aquel hombre que está con la camisa blanca los está cubriendo, o dos, estos hombres que están atrás lo están sacrificando, por decirlo así. Entonces se Correcto. puede ver desde esta perspectiva. Oye, has dicho muchas cosas. ¿Por qué dices sacrificando? Es decir, que pasan, lo ponen ahí enfrente para mantener la vida e integridad de ellos por sobre la de él. Claro, y porque abre los brazos como si fuera Cristo, ¿no? ¿Correcto? Casi que uno piensa, han vuelto a asesinar a Cristo, ¿cierto? Han vuelto a asesinar a una persona inocente, ¿verdad? Que es un poco lo que uno siente, ¿no? Pensemos un poco en la proporción, ¿no? ¿Estas personas están bien armadas y bien dotadas?
Sí. Claro, súper armados, con unos uniformes impresionantes para el invierno, ¿correcto? Miren el lujo de este sable, ¿no? Es un ejército rico, ¿correcto? Con unos fusiles, pues supuestamente los mejores en esa época. Y estas personas, ¿cómo están? Están vestidas como gente, como... Dicho, estas personas son reyes, son soldados, ¿quiénes son? ¿Cómo están vestidos? Parecen civiles. Claro, civiles, están vestidos con mucha sencillez. Incluso tú puedes ver que el vestido, por ejemplo, de este es un vestido, pues viejo, ¿no? Son personas como, no sé, panaderos, carniceros, carpinteros, es gente del común, ¿correcto? Son gentes civiles que están siendo asesinadas brutalmente por un ejército, ¿no? Yo siempre me he preguntado una cosa, y es por qué en los fusilamientos no dispara una sola persona, sino 15, ¿correcto? Y he pensado que lo hacen así para evitar la responsabilidad individual, ¿no? Es como si fuera una especie de Mars, como de fuerza de la naturaleza, como un terremoto, ¿correcto? Pero nadie responde. Esta persona no puede decir yo lo maté, no, lo matado, lo matamos, fue asesinado, ¿listo? Y esta persona totalmente desarmada que levanta los brazos justo en el momento en el que va a morir. Cada vez que nosotros vemos este cuadro, queridos amigos y amigas, esta persona está a punto de morir. Esta persona lo que está viendo es lo último que va a ver en su vida. Es un ser humano que va a desaparecer, ¿correcto? Casi que un segundo después del cuadro va a terminar igual que esto, pero el pintor detiene el tiempo. Por un momento el pintor te hace ver el rostro de la persona que va a morir, ¿correcto? Lo recupera. Casi que te hace imaginar las cosas que él hubiera podido vivir y no vivió, ¿correcto? Yo siento que esto es exactamente lo que hace la literatura en la vida, ¿no? Y es que te recupera la importancia de una voz particular, de un personaje, de lo que muere cuando una vida muere o de lo que vive cuando una vida vive, ¿correcto? Y eso es lo que yo siempre he querido hacer como escritor, pero también como filósofo, ¿no? Y es recuperar el valor singular de una vida. No son 60 los que murieron, no son 6.400, no son 1.200, no. Cada una de esas vidas es única, irrepetible, maravillosa, milagrosa, extraordinaria, ¿no? Fíjense cómo, perdón, voy a mostrarles otra imagen, y es, esta imagen se repitió en la historia de la fotografía con la fotografía más famosa de la historia, quizás, que es esta fotografía que tomó Robert Capa en la Guerra Civil Española, ¿no? Y es que fíjense que pasa exactamente lo mismo, pero en este caso sí es una fotografía, ¿se dan cuenta? Y es una persona de civil, es impactada por una bala en el cráneo, ¿se dan cuenta? ¿No? Es el momento exacto en que una persona muere, en que una persona desaparece, ¿no? Cada vez que uno lee un texto filosófico, es como si esa persona no hubiera muerto del todo, como si uno siguiera viviendo, ¿sí? Como si uno siguiera de alguna manera pensando y reflexionando. Cada vida es única y esto es lo que nos recuerda a nosotros la filosofía, ¿no? Incluso, ustedes dirán, pero bueno, nos está hablando de cosas muy ajenas, digamos, a Platón y a estas cosas, no lo crean, ¿no? Platón, que es el gran filósofo de nuestro mundo, ¿no? Del mundo occidental, así como lo es Buda, del mundo oriental o Confucio, ¿correcto? Escribe filosofía porque muere su maestro. Es que es muy terrible esto, ¿sí? A Platón era alumno de un señor llamado Sócrates al que condenan injustamente. Y él lo que va a tratar de hacer en sus diálogos es volverle a darle la voz a su amigo. Todos los diálogos de Platón son una carta a su amigo. Su amigo es como un personaje de teatro que ya no vive más, pero en los diálogos de Platón sigue hablando, sigue preguntando. Para todo el que haya perdido a alguien violentamente, por decir algo, ¿no? Si ha sido víctima del conflicto, o para el que no, Platón escribe desde esa persona, que ya no está más con nosotros. Es como ese fantasma que reflexiona, ¿no? Y yo siento que esa es una de las cosas más bellas de la historia de la filosofía, ¿no? Que nos recuerda que cada vida es única, pero también que la vida permanece, que la vida sobrevive, que cuando escribimos sobre la vida no morimos del todo, ¿correcto? Imagínense, nosotros podemos leer un poema chino de hace 2000 años en donde alguien habla de la belleza de un árbol, digamos, ¿no? Esa persona no murió del todo, ¿sí? Ese árbol sobrevivió, algo de eso quedó, ¿no?
Y yo siento que eso es como lo que nos mueve a nosotros a escribir también literatura, ¿no? Jorge, ¿querías preguntar algo? Bueno, profe Luis, para Santiago, que una vez más un abrazo, un saludo. Pues estábamos en cuanto a la reflexión, pero pues ya me saldría un poquito de contexto con respecto a lo que el profe Santiago nos está compartiendo, como un poquito la conversación un poco más atrás, y es que quería como hacer una reflexión con respecto a lo que tú decías, Santiago, de cómo la filosofía nos puede aportar para que para que la gente vea el mundo más allá de esos límites que el contexto social nos impone, ¿no? Tú estabas hablando de los elementos, por ejemplo, de las redes sociales, como vemos, se me vino a la memoria esa típica y conocida frase de Einstein que dice que todo aquello que el hombre ignora no existe para él, ¿no? Por eso el universo de cada uno se resume al tamaño de su saber. Y yo creo que eso es algo que aplica muchísimo a nuestro contexto colombiano, como tú decías, independientemente de la estratificación social, independientemente de la ubicación, solemos vivir en una burbujita como tal. Es decir, de qué manera la filosofía puede aportar a ese elemento cultural. Yo siempre he pensado que, por ejemplo, el concepto o el elemento de patriotismo se suele tergiversar en muchas ocasiones en elementos tóxicos para la propia cultura, ¿cierto? Total, no, lo que dices está muy al lugar, e incluso, si me lo permites, quisiera volver a compartir el cuadro de Goya para hacer una pequeña reflexión, y es, ahí lo están viendo, ¿sí? Sí. Y es, Goya nos está contando de algo específico, exacto. 3 de mayo. Fue la fecha exacta, 3 de mayo de 1909, si no estoy mal, entraron las tropas francesas a España. Esto es Madrid, ¿no? Esto se llama en arquitectura el estilo herreriano, que es un estilo de un arquitecto Herrera, en donde los techos eran esas pizarras negras, ¿correcto? Pinaculares, por decirlo de alguna manera arquitectónica, y esto es una de las antiguas entradas a Madrid. Esto fue demolido, hoy en día no existe más, pero para una persona de esta época, inmediatamente diría, ah, es Madrid. Para una persona de esta época dirá, ah, son soldados franceses. E incluso por ciertos rasgos de estas personas puede identificar que eran pieles más morenas, que podían ser, por ejemplo, las de la diversidad española, ¿no? Pues moros, judíos, digamos, personas no necesariamente tan blancas como los franceses, ¿correcto? Pero ¿dónde está la magia de este cuadro? ¿A ustedes este cuadro les impresiona? De hecho, ¿ustedes este cuadro les impresionó antes de que supieran de qué está hablando exactamente? Es decir, si ustedes no supieran que Francia invadió España, ¿les importaría este cuadro o necesitan saber el contexto histórico para que les guste? ¿Qué opinan ustedes? Una buena pregunta. Y es, digamos, si yo no les hubiera contado que esto es la invasión de los franceses, ¿ustedes no hubieran entendido este cuadro o lo entendieron antes de saberlo? Pues yo digo que quizás nos hubiéramos impactado, pero no de la misma forma, porque podría ser relacionado a algún conflicto, como puede ocurrir en cualquier lugar, pero ya saber el contexto histórico, uno podría asimilarlo a una situación parecida en Latinoamérica. Claro, casi que tú estás respondiendo, y es importante el contexto histórico, ¿cómo no? Porque nos da más elementos para ver la imagen, ¿no? Entendemos lo que está pasando, pero al mismo tiempo no importa, porque no necesitamos saber quiénes son los franceses, quiénes son los españoles, o si esto es en Madrid, para saber el valor de una vida que desaparece. Esto perfectamente puede ser un líder social, esto perfectamente puede ser un candidato asesinado, esto perfectamente puede ser una persona de Palestina asesinada por el ejército israelí, esto perfectamente puede ser un judío masacrado en un campo de concentración por los nazis. Es irrelevante, no importa. Lo que importa es el valor absoluto de la vida que desaparece. Y eso es lo que es mágico de la literatura y de la filosofía. Hoy en día no tenemos ni idea quiénes fueron los que condenaron a muerte a Sócrates, ni nos importa, pero sabemos que alguien fue acusado injustamente, gracias a la literatura y a la filosofía. No, en este momento no tenemos ni idea quiénes fueron los que mataron a Federico García Lorca, pero sabemos que alguien fue asesinado injustamente, ¿no? ¿Correcto? Y así podríamos seguir hasta el infinito, ¿no? Y es, cada vez que un filósofo escribe o que un poeta hace un poema,
se recupera el valor singular de una vida. No son 1500, sino es uno y cada uno de esos 1500 que muere. Cada vida, ¿no? Que desaparece, ¿correcto? Si alguien hubiera hecho una novela, pues hubiera contado la historia de este señor también, que hubiera sido muy conmovedor, ¿no? Saber que esa persona pues va a ser asesinada injustamente, pues como toda persona que es asesinada de noche por un ejército enemigo. Correcto, bueno, muy bien, eso era un poco el asunto. Y es eso, Jorge, tal cual creo haber respondido a lo que tú dices. Y es, de alguna manera, es el arte y es la poesía la que muchas veces nos permite, ¿cómo te digo yo? Como salir de ese mundito interno y entender la magnitud de lo que está sucediendo. Los mataron, ay, pero es que son vándalos. No. Cada vida es irrepetible y la filosofía te lo recuerda. No. Le di en la jeta, pero es que es un maldito vivista. La filosofía te recuerda que no es solo un maldito vivista. ¿Sí? Que cada ser humano es único, irrepetible, inconfundible. ¿Correcto? Incluso, yo siempre he pensado lo siguiente, uno puede matar a alguien con argumentos racionales. ¿Sí? Uno puede decir, sí, pues es que es un peligro para la sociedad, entonces yo lo mato y pues listo. ¿Correcto? Pero si tú te imaginas la vida que hay ahí, si tú te imaginas las posibilidades de ese ser humano, si comprendes la magnitud de su sufrimiento, sus causas, ya te es muy difícil eliminarlo. Porque te das cuenta que al eliminarlo a él, te estás eliminando a ti también de alguna manera. ¿Correcto? Es un poco lo que dice Hegel, ¿no? Y es que normalmente uno piensa que al matar al enemigo soluciona el problema, pero al desaparecer ese contradictor, desapareces tú también en el diálogo. ¿Sí? ¿Correcto? Sin Millonarios no habría Santa Fe y sin Santa Fe no habría Millonarios. Un ejemplo muy superficial, ¿no? O nacional o lo que fuera, claro. Es parte del asunto, ¿no? Es parte de la contradicción, ¿no? Es parte de la riqueza. Y yo siento que en este país, como lo decía Carlos Gavirio con tanta claridad, el contradictor siempre ha sido el enemigo, ¿no? Hemos querido eliminar a toda costa al enemigo, cuando lo que deberíamos hacer es recuperar la posibilidad de conversar mucho más atentamente con él, ¿no? De escucharlo. Sí, discúlpame ahí, Santiago, es que con lo que tú dices me recuerdas mucho que hablábamos con el profe Luis. Yo diría que uno de los elementos más interesantes y como primordiales que se ha vuelto es comprender un autor actual como este, ¿no? La discusión de lo distinto de Byung-Chul Han, donde habla que precisamente en esta época neoliberal lo que no nos va a destruir no es la represión, sino precisamente el hiperconsumo y el extremo positivismo como tal. Y él habla, precisamente cuando tú hablabas que recordaba a este autor, decía elementos como las redes sociales, ¿no? Donde se transforma esta sociedad actual a un narcisismo, digámoslo, sano, a un narcisismo patológico como tal, ¿no? Total. Eso que tú has dicho es muy cierto, y es que solemos pensar que el éxito es absolutamente individual, ¿no? Que la vida es acumular likes, acumular éxito, etcétera, y que todo el mundo es como un impedimento para uno, ¿correcto? Por ejemplo, lo que plantea Byung-Chul Han en un libro que les recomiendo mucho que se llama La agonía de Eros, es que solemos tener como una visión donde el otro es un estorbo para mi crecimiento personal, ¿correcto? Donde la otra persona es un impedimento. Ay, es que no quiero tener ataduras, ¿no? Y yo siento que la filosofía nos recuerda precisamente lo otro, y es que sin el otro, ¿no? Sin el diálogo, ¿cómo les digo yo? Como sin la dificultad no hay vida en sentido estricto. ¿Sí? Por ejemplo, yo les hubiera podido poner un cuadro mucho menos doloroso que el de Goya, ¿sí? Una cosa así resplandeciente, un paisajito sin ninguna interferencia, y ustedes hubieran dicho, uy, qué lindo. Pero es que precisamente la filosofía nos habla de lo que es áspero, de lo que necesita reflexión. No, venga, es que la realidad es difícil. Lo que incomoda. Exacto, lo que incomoda, lo que choca, lo que a veces no es plano, ¿no? Un poco como el amor, ¿no? Claro, porque uno tiende a pensar que el amor es Disney, ¿no? Ahorita que salió la película esta de Encanto, ¿no? Todo es encanto. Y la realidad no es solo encanto. Por supuesto que hay cosas encantadoras en la realidad, pero no es solo eso. La realidad es distinta, es diversa, es compleja. ¿Sí? Y sobre la base de eso es que nosotros nos enriquecemos, ¿no? La filosofía no te dice que el mundo es fácil y ya,
te dice, es complejo, pero vale la pena vivirlo, ¿no? Y yo creo que ese es como el eterno deseo de la filosofía, ¿no? Y es que lo difícil, lo complejo vale la pena. Se los digo yo que les llevo un poquito más de experiencia en años, ¿no? Evidentemente, el amor, uno muchas veces piensa que es el encuentro perfecto y esa semana maravillosa y todo funciona muy bien. El amor es difícil, el amor es complejo, el amor es varias semanas, es conocer a una persona profundamente, pero solamente en la medida en que uno se entrega a esa otra persona, en que uno se la juega, en que uno apuesta, hay un verdadero amor a la larga, ¿no? Lo mismo pasa con un libro, ¿no? Tienes que entrar en profundidad con eso, ¿no? Y en la medida en que eso ocurre, pues sales de eso, que es todo lo contrario a lo que nosotros nos dicen, ¿no? Todo tiene que ser rapidito y tengo que enriquecerme rápido, tener muchos seguidores, no hacer nada, ojalá hacer un Instagram y ya. La filosofía te dice, no, hay un camino con mayor esfuerzo, con mayor dificultad, pero en donde ocurre la riqueza absoluta. Miren, yo les puedo decir a ustedes que a mí me ha ido bien como escritor, he publicado mis libros, he sido traducido, he sido un afortunado, digamos, con mi escritura. Pero yo les digo a ustedes que nada me ha costado a mí tanto trabajo como escribir. ¿Sí? Escribir es de una responsabilidad, de una dificultad. Miren, ustedes no se imaginan cuánto se demora uno corrigiendo lo que uno publica. Es impresionante. Ustedes no se imaginan lo que cuesta escribir un poema, lo que cuesta escribir una novela, que no lo he escrito, pero sí he escrito ensayos, por ejemplo, ¿no? Lo que cuesta hacer este tipo de asuntos, lo difícil que es encontrar las palabras justas, pero solo en esa dificultad la vida tiene un sentido. Solo en ese esfuerzo la vida tiene como un valor, ¿correcto? Y es ese momento en el que uno se da cuenta de lo que realmente es capaz, cuando uno se busca, cuando uno se explora a través de los otros, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que la filosofía siempre nos ha invitado, ¿no? Pero bueno, hay preguntas del público, quiero responder preguntas del público y oírlos, he hablado mucho. Voy a leer algo que ha escrito Miguel Teatino, que ha estado muy activo ahorita en el micrófono y también en el chat, y luego quisiera aprovechar la cita de Jorge para hacer una pregunta también relacionada a eso. Dice Miguel Teatino, nosotros los humanos creemos que la guerra es el camino hacia la paz, pero porque no solo nos detenemos para hacer la paz. Este punto me parece muy importante, creo que tú lo tomabas y por eso Miguel pensó en eso. ¿Cómo es posible que muchas veces nos dicen, hoy en día surgiendo un poco el nacionalismo y todo esto, que por medio de la guerra es que se alcanza la paz, ¿no? Otra vez estamos como volviendo a ese paradigma. Y luego pregunta, ¿o no hay necesidad de otro? Cada quien hace sus problemas, cada quien hace su propio infierno. Si te rindes es tu culpa, nadie cambia lo que hagas o dejes de hacer. Si tú tomas ese camino, es tu decisión. Escribe Miguel Teatino. No sé, Miguel, si quieras aclarar algo de lo que escribiste ahí, puedes activar el micrófono si quieres, Miguel. Sí, pues digamos que al principio que dije que lo de, o sea, lo de la guerra que hace entre comillas la paz, pues no debería ser así, ¿no? O sea, dándome cuenta, los humanos desde siempre hemos creído que peleando o luchando de una forma violenta vamos a alcanzar, digamos, como esa paz absoluta que nosotros queremos, ¿no? Pero digamos que si todos, o sea, obviamente no sé si va a pasar, estoy seguro que no, pero digamos, si todos nos ponemos en los pies de otras personas, digamos, del sufrimiento de alguien más, podríamos llegar al punto de parar todo. O sea, la idea no es luchar más, sino solo detenernos y ya, nosotros mismos hacemos la paz. No hay necesidad de guerras, armas, violencia, muertes, solo detenernos, es todo. Correcto. Y por ejemplo, con lo que digo que, o sea, se me vino a la mente, ¿no? Que lo que su merced decía, Santiago, que digamos que si eliminamos a la otra persona, que sería como, entre comillas, nuestro problema, no sería así, ¿no? Sino, digamos que nosotros, no es por contradecirlo, ¿no? Sino es como mi punto de vista, perdón, sino que
digamos que nosotros mismos somos los que hacemos nuestros problemas, no hay nadie más que los haga. Si nosotros tomamos una decisión es porque quisimos así, o porque no tocó, sino que nosotros hicimos eso, sino que no hay nadie más. Digamos que ahí sí eliminar nuestros problemas, la única forma sería de verdad como solucionarlos por la muerte, que no debería ser así, pero pues... Correcto, correcto. Sí, bueno, has dicho muchas cosas muy ilustrativas, ¿no? Yo siento que más que contradecirlo, lo que has hecho es complementarlo muy bien, ¿no? Y es, efectivamente, yo siento que parte de la gracia de la filosofía y de la poesía, porque para mí en esto son muy parecidas, ¿no? Hay otras cosas en las que se diferencian, pero en esto son muy parecidas, y es una invitación a vivir de otra manera. Nietzsche tiene una frase que a mí me gusta mucho y es: sé el artista de tu propia vida, ¿no? Que es muy bonito porque de alguna forma lo que nos está diciendo Nietzsche es, así como el artista hace una novela o un cuadro como el que vimos con Goya, todo ser humano puede ser el artista de su propia vida, ¿sí? Tú mismo eres el encargado de moldear o de moldear esos materiales de tu propia vida. Haz de tu vida la obra de arte, ¿no es cierto? ¿No? Y yo siento que eso es muy bello porque de alguna manera nos muestra que todos los seres humanos, más allá de donde se ubiquen, en qué sector social estén, en qué lugar se encuentren, pueden crear otro tipo de vida y basta con hacerlo, ¿no? Y yo creo de alguna manera que lo que tú planteas es muy cierto y yo lo comparto, y es que uno tiende a pensar que las cosas no se pueden solucionar de otra manera y de pronto se da cuenta de que sí, ¿no? De que las cosas podrían funcionar de otra forma, de que uno podría tener una relación con la naturaleza muy distinta, de que uno podría cambiar hábitos de su propia vida que son profundamente autodestructivos, digamos, ¿no? Que de alguna manera existen los milagros, simplemente basta con mirar atentamente la realidad, ¿no? Para que acontezcan esas cosas, esas aventuras y que el mundo tenga una realidad distinta. Y yo siento sinceramente eso, ¿no? Si este país simplemente se levantara con la voluntad de escuchar más atentamente al otro, ¿no? De no querer dominar. Hay un comentario que ha dicho una estudiante que dice que la guerra está llena de egocentrismo, yo lo creo perfectamente, ¿no? Y es, si por un momento dejáramos de afirmarnos a nosotros mismos y de exterminar al otro, pues las cosas podrían darse de otra forma. Incluso hay épocas en la historia colombiana en que eso se ha dado de otra forma, así no las tengamos tan claras, ¿no? En donde creo que hay que tener mucho cuidado, y es, yo siento que nosotros no debemos eliminar los conflictos y las diferencias, sino la manera en que los resolvemos. Digamos, yo creo que en la realidad colombiana y en la vida nacional hay profundas diferencias. Voy a darles un ejemplo digamos, complejo. Nosotros tenemos un país de una diversidad impresionante. Cuando nosotros nos comparan mucho en educación con Finlandia o con ese tipo de sociedades, casi que mi respuesta inmediata es: las sociedades finlandesas y demás son sociedades muy homogéneas, la gente es muy parecida. Nosotros aquí tenemos culturas indígenas con sus lenguas, sus cosmovisiones, sus complejidades. Tenemos culturas afro, tenemos comunidades LGTBI, tenemos personas del mundo caribe, personas del mundo andino, personas del mundo amazónica, personas del mundo llanero. Tenemos extranjeros como los venezolanos, cada vez más crecientes, lo cual es un regalo que nos da la historia para ampliar nuestro diálogo hacia otras realidades, ¿no? Obviamente tenemos mujeres, obviamente tenemos hombres. Tenemos personas que piensan distinto. Tenemos personas que son liberales, tenemos personas que son conservadores, de izquierda, tenemos personas profundamente religiosas, tenemos personas que no son religiosas, ¿no? Yo siento que nosotros no podemos solucionar los problemas eliminando las diferencias, porque esa ha sido una manera en la que se han solucionado los problemas en el pasado, y lo que ha habido es mucha más violencia. El Frente Nacional, por decir algo, no va a haber discusión en este país y punto. ¿Eso qué generó? Pues las guerrillas, digamos, que generaron muchos de los conflictos que nosotros tenemos. Vamos a desaparecer esta gente, no sé qué, paramilitarismo. Nosotros ya tenemos una larga historia de solucionar los problemas eliminando las diferencias. Yo creo, mi querido Miguel, que lo que se podría hacer es un poco la mezcla entre los dos. Y es
reconocer eso que tú dices tan bonito, que cada uno ha tomado sus decisiones, pero escuchar las decisiones que cada uno ha tomado y oírnos atentamente. Y darse cuenta que una persona puede pensar diferente a mí. Por ejemplo, las comunidades, correcto, de la Sierra Nevada de Santa Marta, por decir algo, piensan que la función de los seres humanos es ser los médicos de la naturaleza. Puede que nosotros no compartamos esa visión, pero estoy seguro que podemos aprender mucho de eso. Por ejemplo, culturas afro, ¿no? Tienen una manera de... ¿Algunos de ustedes han estado en un entierro de una comunidad afro, por ejemplo? Los tambores, la festividad. Yo sería incapaz de despedir a un pariente así. Escucha, ¿cómo tocar tambores cuando muere mi mamá, no? Pero estoy seguro que puedo aprender mucho sobre esa manera de asumir la muerte, ¿no? Por ejemplo, queridos amigos, yo también traduzco poesía, ¿no? Sí, yo traduzco cosas que se escriben en otras lenguas, las paso al español, ¿no? Creo que ese ejercicio de traducir a otras personas, más que eliminar el conflicto entre una cultura u otra, me permite solucionarlo de otras maneras. ¿Yo qué es lo que siento? Que la conflictividad, más que a los puños y a las patadas, debería solucionarse a través del arte, debería solucionarse a través de la danza, debería solucionarse a través de la poesía, debería solucionarse a través de el deporte bien entendido, debería solucionarse a través de un diálogo profundo. Qué lindo sería tener un diálogo hondo y profundo entre, no sé, personas históricamente uribistas, digamos, y personas de izquierda, pero que se escuchen de verdad, que se den cuenta de lo que realmente tienen allí, ¿no? ¿Sí? Que la gente entienda eso, ¿no? Que el paramilitar diga, yo también perdí un hermano, usted también perdió un hermano, señor guerrillero, etc. Ese es el tipo de asuntos que yo siento que deben darse, y es que más que eliminar los conflictos, más que eliminar las diferencias, que seamos capaces de vivir con esas diferencias y de reconocerlas como parte integral de nuestra sociedad. No es lo mismo un venezolano que está aquí conectado con nosotros, ¿correcto? Él tiene otra historia y esa historia es maravillosa. En ese viaje de él está toda la sabiduría de la civilización, las personas que vienen de otras partes, ¿no? A traernos otras cosas, ¿no? Y eso hay que escucharlo profundamente, ¿no? Evidentemente este país tiene conflictos. Uno de ellos es la diferencia social, por ejemplo, ¿no? Hay conflictos, ¿no? Evidentemente hay conflictos, no podemos negarlo, ¿correcto? Esas cosas existen, pero tendríamos que lograr maneras mucho más creativas de tramitar esas diferencias, ¿no? De escucharnos y de construir unas sociedades pues mucho más abiertas y mucho más diversas, ¿no? Voy a darles un ejemplo concreto. Hay personas que piensan que la solución con los homosexuales es que los homosexuales se oculten. Está muy bien que los homosexuales sean homosexuales, pero yo no quiero verlos. Que lo hagan en su casa, ¿sí? ¿Sí? Eso sería eliminar las diferencias, ¿no? Yo creo mucho más en lo contrario. Y es en una sociedad en donde los heterosexuales se eduquen y aprendan a convivir con otras formas de amor y que se den cuenta a partir de ellos de que el amor es mucho más diverso y mucho más rico, ¿correcto? Que la naturaleza no es binaria, sino es mucho más. Y a partir de allí seamos una sociedad mucho más tolerante y mucho más discreta. Pero evidentemente eso implica cambios, implica a veces luchas, ¿no? ¿Correcto? Si las mujeres no hubieran luchado por su libertad, no la tendrían. Y parte de la gracia de la lucha de las mujeres es que descubrieron maneras muy creativas para hacerlo. Por ejemplo, las mujeres han recuperado mayor control sobre su propio cuerpo a partir de expresiones artísticas y culturales, sin disparar una bala, sin matar a una sola persona, ¿no? Simplemente nos han convencido a nosotros de que somos una sociedad profundamente machista, como lo somos, ¿no? Y que parte de lo que tenemos que cambiar es eso. Y mire, cállese, ¿sí? Bueno, no me polarice, no me haga conflicto, señora mujer, digamos. Precisamente la gracia es que ha sido un conflicto, nos han cuestionado a nosotros como hombres, y a partir de eso somos mejores personas y hemos construido mejores sociedades, ¿no? Nos han maquinizado, ¿no? Dice Byung-Chul Han que precisamente la falta de conflicto
vuelve a la persona, vuelve al cuerpo una simple máquina de producción laboral donde o sirve o no sirve. Y justamente antes de leer aquí un par de cosas que están escribiendo en el chat, me gustaría preguntarte, Santiago, actualmente tú has mencionado en tu intervención al amor, la muerte, bueno, hemos hablado de muchas cosas, pero para tratar de unir algunas de esas cosas, sobre todo, por ejemplo, la visión que tan profunda que se podría tener en otra época sobre el amor, sobre la muerte, ¿sí? Hoy en día, prácticamente por esa hiperinformación, esa hiperatención que de alguna manera tú hacías alusión a ello ahorita, donde todo es el resultado inmediato, ese tiempo de lentitud de tu creación poética, por ejemplo, de tus escrituras, de tus traducciones. Precisamente estamos en un contexto en el que es lo contrario, se vuelve superfluo el pensamiento precisamente porque nos están llenando de información en todo momento. Y eso hace que banalicemos cosas que realmente son muy profundas. Por ejemplo, la vida la estamos viendo prácticamente, no solo porque el autor, sino porque yo también lo percibo así, de solo consumo y producción, es decir, la vida y prolongar la vida es simplemente prolongar la producción laboral, la producción económica. La muerte es simplemente el cese de la producción económica, siendo que, por ejemplo, para citar a Heidegger, la muerte tenía una connotación mucho más profunda, incluso superando la metafísica, una manera de ser sin existir, como tú nos mencionabas hace un momento, Santiago, que cuando tú lees a Platón, un filósofo, es como si todavía siguiera siendo, pero sin existir, y tú puedes dialogar con Platón, pero ya no, es decir, esa noción profunda de la muerte se ha cambiado en esta época simplemente por el cese de la producción. Ya, la muerte no tiene ninguna profundidad ni nada, sino simplemente es el cese de la producción laboral y hay que tratar de postergarla y ya. Entonces, ¿cómo volver a recuperar esa mística, esa profundidad en esos temas como en el amor, la muerte, etcétera? Bueno, has dicho dos cosas muy estimulantes y me encanta el tema que has abordado, es de los temas que más me interesan, ¿no? Y es la relación como con la naturaleza, ¿no? Algo antes, ¿no? Y es que ustedes pensarán, mis queridos amigos, que esos filósofos hablando de Platón que vivió hace 2400 años, a mí qué me importa, digamos, ese señor que estuvo por allá, o Kant por allá en Alemania hace 2 siglos. Piensen en el hecho más sencillo e inmediato de nosotros, que son nuestras palabras. Nuestras palabras algún día estuvieron en los labios de otras personas que ya no están. La primera vez que alguien dijo la palabra trueno fue porque quiso, con esa palabra, volver a iluminar el mundo. Trueno, fíjense, suena trrr, ¿sí? Casi que nosotros lo que estamos haciendo al hacer filosofía es ser más consciente de las palabras que nosotros teníamos en nuestros labios, ¿correcto? Ser más consciente de ese lenguaje que nosotros usamos. La palabra política tiene una historia, se la inventó Aristóteles, ¿no? ¿Correcto? La palabra filosofía tiene una historia, se le inventó, dicen que Pitágoras, ¿no? ¿Correcto? Y esas palabras que nosotros usamos todos los días tienen historia. Están llenas de todas las voces que algún día las pronunciaron, ¿no? Es más, cuando nosotros escuchamos atentamente las palabras, casi que oímos esa historia de las palabras. Piensen ustedes cuántas veces alguien ha dicho la palabra montaña, que para nosotros es una expresión tan importante, pues vivimos encima de una, ¿no? ¿Sí? Ustedes habían reflexionado, o si no, reflexionemos, que casi todos los idiomas del mundo, la palabra montaña se parece mucho a la palabra mamá. Montaña, mountain, mount, ¿no? En japonés y en chino es lo mismo también, ¿no? ¿Sí? Creo que si no estoy mal es maca, ¿no? Y la palabra mamá es muy parecida, ¿no? ¿Correcto? Quizás solamente en el alemán es Berg, ¿no? Y mamá es Mutter, pero en casi todas las lenguas la palabra montaña y la palabra mamá tienen lo mismo, porque en nuestro lenguaje está la historia de las personas que pensaron que la montaña era como una madre, ¿correcto? O que la madre era como una montaña de la que uno viene, ¿correcto? Y por eso es que el pasado no es solo el pasado es el presente, es el lenguaje que nosotros usamos, es
el mundo en el que nosotros vivimos, ¿no? Bueno, sobre lo segundo que has dicho, pensemos en esto, muchachos, y es, ¿cuál es el tiempo de las redes sociales? ¿Es un tiempo que transcurre lento o rapidísimo? ¿Qué se les ocurre? Digamos, en las redes sociales uno sube una publicación y la gente se demora un año comentándola o... Rápido. Un año. Rapidísimo, ¿sí? Nosotros subimos unas cosas que se llaman historias, que duran un día. Ya, eso es la historia, un día, un instante. Subo una foto y ya, se demoró 5 minutos, 10 minutos, 2 horas y a las 6 horas se olvidó. Alguien hablaba ahorita del asesinato del presidente de Haití, se van a acordar de mí. En una semana nadie va a hablar de esto. ¿Sí? Una semana nadie va a hablar de esto. Como ya no estamos hablando de, qué sé yo, digamos, el muchacho que fue detenido con un trombón, o sí, es la centrífuga de las redes sociales, ¿no? Un día, al otro día ya es otra cosa. 2 días, ya es otra cosa. ¿Listo? Ese es el tiempo de las redes sociales. ¿Sí? Pero ahora bien, ¿cuál es el tiempo de la economía? Es aún más rápido que el de las redes sociales, ¿no? Vende, compra, circula, ¿cierto? Produce. Produzca, ¿cierto? Y las redes sociales y la economía y tal, tal, tal. Pero ¿cuál es el tiempo de la democracia? Por ejemplo, ponernos de acuerdo, ¿se demora uno un instante o hay que discutir unas 2 o 3 horitas? Se demora. Oscar Wilde decía, la democracia necesita tiempo. Escuchar al otro necesita tiempo. ¿Correcto? Educarse necesita tiempo, tiene su proceso, como dice Valentina, tal cual, exactamente. Enamorarse requiere tiempo. ¿Sí? ¿Correcto? El sexo requiere tiempo. ¿Sí? Ahora pensemos de manera más dramática. La naturaleza requiere tiempo. Mucho tiempo. Es más, miren, tengo un ejemplo aquí y es, miren esta planta que yo tengo aquí. ¿Alguien más o menos sabe cuánto se demora este cactus en tener el tamaño que tiene acá? Esto pueden ser 15 o 20 años, ¿correcto? Esto tiene casi la misma edad de ustedes. La naturaleza toma mucho tiempo. Regenerar la naturaleza toma mucho tiempo, ¿correcto? Son procesos lentos. Los árboles crecen despacio, se regeneran lentamente, ¿correcto? Yo siento que el desastre ambiental se da fundamentalmente porque hemos obligado a la naturaleza a tener un tiempo humano y a los seres humanos a tener un tiempo económico. Y como los relojes no coinciden, la naturaleza se destruye más rápido de lo que se puede regenerar, ¿correcto? Y los seres humanos tienen una vida mucho más rápida de lo que pueden vivir. Y por eso la gente siente que no tiene tiempo, que está cansada, que no tiene manera de recuperar su vida, porque precisamente vive en un ritmo inhumano. El amor no es el tiempo del Facebook, ¿sí? La filosofía no es el tiempo del Twitter. A mí no me van a decir a mí que va a reemplazar lo mismo leer unos twitters por la mañana a leerse el banquete de Platón o a escuchar atentamente un diálogo filosófico como estamos haciendo ahorita. Eso no es un Twitter, ¿sí? Eso toma tiempo, requiere tiempo. Y no me van a decir a mí que es lo mismo una discusión filosófica que el tiempo que se demora este cactus creciendo, ¿no? Humildemente yo siento que cada vez que escribimos un poema es como si volviéramos otra vez al tiempo de la naturaleza. Es como volver a escribir como crece un árbol. Es como volver a escribir como corre un río. Es como volver a escribir en la medida en que una montaña se desarrolla, ¿no? Es volver a recuperar la contemplación. Es volver a recuperar el acto de mirar, de ser en el mundo, ¿no? Uno dice, oiga, pero ¿por qué los poetas hablan tanto sobre un arbolito, sobre una hojita? Precisamente eso. Porque es recordarnos lo que es una hoja. Yo les he puesto el ejemplo de un cactus, ¿no? Piensen ustedes cada ramita lo que se demora. Hay que echarle un pequeño sprite así de agua cada semana. Ya.
Esas pequeñas gotículas de agua van construyendo organismos, van construyendo cositas, ¿no? ¿Cómo le vas a pedir a esto que produzca 20 likes cada 5 minutos? No puede. Y por eso es que lo estamos destruyendo, porque no alcanza a regenerarse, ¿no? Humildemente yo siento que la poesía nos permite volver a sentir un tiempo más natural, ¿sí? ¿Hace cuánto no miramos las nubes, por ejemplo? Yo les hago esa pregunta. ¿Hace cuánto no miramos las nubes? Basta con, ¿sí?, abrir la ventana de pronto, o salir con nuestro tapabocas a la puerta de la casa y mirar las nubes, ¿sí? Ahí está todo, pero no tenemos tiempo de mirar las nubes. ¿Hace cuánto ustedes no se detienen en ver una obra de arte, un árbol, correcto? A mí me gusta ver el cielo, Miguel Ángel, muy bien, fíjate, tú eres un avanzado. Gilman dice que ayer tuve la suerte, ¿no? Me relaja, claro, porque los seres humanos estamos hechos también para ver el cielo. Es más, los animales, ¿no? Yo tengo un gato y es muy hiperactivo, sí, el gato es muy, muy intenso, pero a mí me llama la atención que el gato frente a una ventana se recrea, ¿sí? Los gatos miran por la ventana, los animales también estamos hechos para contemplar, cosa que no produce dinero en absoluto, ¿no? Y yo siento que ahí es en donde el mundo está desquiciado, ¿no? Y es que todo lo que no produce dinero o likes no vale. Pero es todo lo contrario, ¿no? Precisamente la vida está en aquello que no produce likes y no vale. Tener un hijo es un pésimo negocio, pero cuando pueda uno tenerlo y tenga uno la madurez para hacerlo, pues evidentemente es una decisión diferente. Plantar un árbol pues es pésimo negocio, digamos, ¿sí? Tener un gato es pésimo negocio, no producen, solo comen y joden. Sí, perdón, sí, pero sí, la vida es otra. Leer un libro no es un buen negocio, pero precisamente nos muestra que no todo en la vida se vende ni se compra, ¿correcto? Claro que el libro puede tener un costo, pero es infinitamente menor a lo que puede traerles a ustedes un libro, ¿sí? O una película, ¿sí? Ojalá aprendiéramos el arte de demorarse en las cosas, ¿no? De mirar el asunto detenidamente, ¿no? Hay una cosa que decía Nietzsche que a mí siempre me ha llamado la atención, y es que él decía que la filosofía estaba hecha para almas rumiantes. Ustedes saben que los animales rumiantes tienen 4 estómagos, ¿no? ¿Correcto? De hecho, las vacas tienen 4 estómagos, ¿no? Digieren 4 veces, 1, 2, 3, 4 veces, ¿no? ¿Cómo así, Nietzsche? Pues claro, la filosofía es, voy a leer esto, voy a volverlo a leer, venga, voy a volverlo a leer, ¿sí? Pero voy a volverlo a leer, y siempre le encuentra algo diferente, ¿sí? Por ejemplo, yo La caverna de Platón es un texto que la primera vez que lo leí tenía 14 años, lo he leído 200.000 veces en mi vida, y siempre hay otras cosas. Por ejemplo, he enseñado muchas veces La República, el cuadro de Goya, por decir algo, pero nadie me había dicho esa respuesta tan inteligente que dijo, si no estoy mal, Daisy, que hablaba de la noche, ¿sí? ¿Correcto? Yo nunca ningún estudiante me había dicho eso, ¿no? Lo de la noche, ¿no? Eso es un elemento que yo nunca había visto en ese cuadro, ¿no? ¿Por qué? Porque sigue ofreciendo aristas, sigue ofreciendo cosas, ¿no? Y esa es la absoluta riqueza de lo que estamos hablando, ¿no? Ahí intervengo un poquito es que apasionante el tema, Santiago. Me hiciste recordar que hay por ahí ronda un conferencista en estas redes sociales que habla precisamente de los adolescentes y la contemporaneidad, cómo viven, y que uno de los principales problemas que ellos tienen es que hoy en día todo es una gratificación instantánea, se requiere de todo tiene que ser instantáneo, de una, ¿sí? No se espera el proceso, y todo esto involucra en aspectos sociales, el amor, las relaciones sociales. Esa gratificación instantánea de la contemporaneidad es lo que quizás entra muchas personas en crisis hoy en día, ¿no? Correcto, no, tal cual, es como una sociedad de los likes, ¿no? De la gratificación, pero se van a acordar de mí. Uno a veces aprende no del que le da likes, sino todo lo contrario. De la mujer que le dice a uno, eres un machista. Claro, eso no es un like, pero aprende uno, ¿no? O de la vez que un profesor nos devolvió un poema diciendo, mire, esto tiene que revisarlo. ¿Correcto? Esos fueron los maestros que yo tuve en la vida para la escritura, ¿no? Los que me devolvían un texto lleno de tachaduras. Y que sobre la base de eso yo pude entender. Ahora, pues no todo puede ser negativo, por supuesto, pues no se pueden hundir, ¿no? Pero
el que le dijeron a uno, mire, este verso está buenísimo, pero esto no. Y me lo dijeron con cariño, ¿no? Y gracias a Dios pude escribir mejor, ¿no? Y me tocó votar mucho. Eso sí les puedo decir, me tocó votar mucho, claro. Y voto mucho, todo el tiempo. Yo estoy escribiendo mucho y publico el 1% de lo que escribo. ¿Por qué? Porque constantemente estoy revisando, lo estoy conversando, ¿no? Cada libro que yo escribo se lo paso a unos amigos, los amigos me dan su retroalimentación, vuelvo y lo reviso, vuelvo y lo trabajo. Y es lo más rico del mundo, es lo más chévere, ¿no? Porque es lo que vale la pena, ¿no? Y miren, lo de las plantas, de verdad, es una cosa que he aprendido en los últimos años. Y es escuchar a la naturaleza, aprender de otros seres. ¿Cuánto toma una planta? ¿Sí? ¿Cómo son uno ni siquiera las ve crecer, pero crece, ¿no? Y eso le enseña a uno mucho sobre la vida, ¿no? Sobre la paciencia. ¿Alguien levantó la mano? Sí, y también en el chat están diciendo algo, antes de darle la palabra a los o no sé si es la misma persona aquí, Angie Cano, Buenísimo. o Angie Cano dijo algo, no sé si lo quiera preguntar con el micrófono. Angie. Y también un poema. Angie Cano, ¿cómo quieres formular la pregunta oralmente? ¿O la respondemos así, Santiago? Pues bueno, no, antes, bueno. Mira, antes quisiera leer unos comentarios que me parecen muy chéveres que han hecho. Y es, mira esto que dice Emily tan bonito, Emily Vargas. Sobre el tiempo, de hecho, hay un poema de Carlos Pellicer, un poeta mexicano. Tuve la oportunidad como escritor de ir a la ciudad donde vivió Carlos Pellicer, en Villahermosa, Tabasco. Y hay un festival que tiene el mismo nombre de él, qué bonito leerlo aquí, ¿no? No tengo tiempo de mirar las cosas como yo lo deseo, se me escurren sobre la mirada y todo lo que veo son esquinas profundas rotuladas con radio donde leo la ciudad para perder el tiempo. Tal cual, ¿no? Casi que no tenemos tiempo de nada, ¿no? Como de mirar y de... Por eso a veces el arte nos dice, venga, un momento, pare, míreme, ¿sí? Deténgase en la mirada, ¿no? Así como antes mirábamos el árbol o las estrellas, ¿no? Muy bien, excelente. Bueno, Angie dice, a partir de los adolescentes en la actualidad, según lo que dijo el profe Jorge, ¿ustedes creen que los adultos también se adaptan a este nuevo mundo que no espera un proceso? O por lo menos desde sus experiencias de adultos, ¿de qué manera se han tenido que adaptar? Perfecto. Sí, no sé, Jorge y Luis, si quieren responder primero. No, me gustaría escuchar tu opinión primero. Me pareció muy interesante la pregunta. Correcto. ¿Ustedes me oyen bien? Sí, yo sí. ¿Ustedes, muchachos, están oyendo bien? Sí, señor. Ah, perfecto. Sí, señor. Que había mucho ruido. Mira, yo creo que no hay cómo no adaptarse, ¿cierto? Es decir, claramente las redes sociales, el mundo tecnológico, pues yo creo que nos ha tocado a todos, ¿no? Yo creo que a todos ustedes les ha debido pasar con sus papás, sus abuelas, ¿no? Que a mí me ha impresionado mucho, por ejemplo, que no sé, mi mamá jamás prendió un computador ni nada, y pues con esta virtualidad te manda un emoticón por el WhatsApp, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Sí? O te manda un meme, o sí, pues es la realidad. Es una señora ya de 70 y pico años, imagínense, me manda emoticones, y es el mundo que vivimos, ¿no? Y tiene cosas maravillosas. Miren, yo creo que hemos sido muy críticos de lo tecnológico, pero hay cosas en la tecnología que son maravillosas. Por ejemplo, podemos acceder a una cantidad de versiones y de visiones que antes ni nos hubiéramos imaginado. Miren lo que está pasando ahorita en Cuba. Se piense lo que se piense de la Revolución Cubana. Sin redes sociales no hubiera sido posible una protesta como la que está viviendo Cuba, porque la gente no se enteraba de lo que estaba pasando en otras partes, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó en Colombia con los derechos humanos. La Comisión de los Derechos Humanos accede a eso no por el Estado, sino por los videos de las personas, que dicen, venga, hubo aquí un abuso policial, hubo aquí, o lo contrario, ¿no? También vimos el video de los manifestantes, o los vándalos, o como sea, digamos, quemando un CAI, digamos, y eso quedó en video. Es decir, teníamos evidencias que antes no teníamos.
somos menos controlados por el poder en cierto sentido, ¿no? Porque podemos opinar, podemos manifestar nuestras opiniones, ¿no? Voy a darles un ejemplo, chicos. Este cuadro de Goya está en España. Muy probablemente sin la tecnología que tenemos no lo hubiéramos podido ver sin haber ido a España. Por ejemplo, hace 200 años, las personas que se educaron en Colombia, en los colegios de Bogotá, pues no hubieran podido ver este cuadro de Goya, primero porque estaba prohibido, ¿cierto? Y en segundo lugar, pues porque no hubieran podido verlo, ¿no? Y nosotros podemos ver ese cuadro de Goya hoy en día, ¿no? Por ejemplo, para ti hubiera sido difícil, Valentina, ver, perdóname, no es Valentina, sino Estefanía, hubiera sido difícil leer un poema de Carlos Pellicer si no te lo hubieras topado en una red social, ¿no? Eso es maravilloso y eso es astronómico. Yo un poco lo que siento es que con las tecnologías hay ventajas y desventajas, ¿no? Tenemos un mundo más participativo, más diverso, en cierto sentido, más difícilmente controlable, pero es tan disperso, está tan bombardeado al mismo tiempo, que también vivimos es como detrás de los likes y detrás de las noticias, ¿no? Digamos que siento yo que nosotros tenemos que conseguir un balance, ¿no? Y es aprender a usar esas redes sociales de una manera mucho más crítica. Hay que usarlas, pues obvio, son maravillosas, tienen muchas cosas, hay que usarlas de manera más crítica y darnos cuenta que no es lo único, que hay otras cosas, ¿no? Digamos, claramente la felicidad no son las redes sociales, ¿no? Pero sí puedo conocer a través de la red social a la mujer o al hombre que me haga feliz, eso sí puede pasar, ¿correcto? Sí, es el mundo que estamos viviendo, ¿no? Pero no es lo único, ¿sí? Es un poco lo que yo te diría, ¿no? Y es, las tecnologías tienen que volverse herramientas y no nosotros las herramientas de la tecnología, ¿no? Es un poco lo que está ocurriendo actualmente, ¿no? Y es que, por ejemplo, no sé si ustedes han visto, pero en Facebook abrieron la sección de videos, ¿sí? Esa sección es una sección hecha para que tú te la pases viendo videos y no te salgas de eso, ¿sí? Evidente, ¿no? Ese mismo tiempo, gástatelo viendo otras cosas en la red social, ¿no? Por ejemplo, que te gusta la música, busca la música que te gusta y ve videos sobre esa música, ¿correcto? Hombre, me vi en Netflix una cosa que se llama Los Andes Mágicos, ¿correcto? Voy a buscar comunidad Kogi, Colombia, y aparecen de pronto otras cosas, ¿no? Por ejemplo, oiga, me gustó ese poeta Carlos Pellicer. Escucha, han leído a una poeta que se llama Rosario Castellanos. Bueno, busquen a Rosario Castellanos poemas y de pronto aparece una serie de poemas. Aduéñense de las redes sociales y no permitan que la red social los adueñe a ustedes, ¿correcto? No crean que la vida es lo que la gente publica en las redes sociales. Yo creo que si aquí unos extraterrestres miran una red social, dirían, esta gente se la pasa de vacaciones, ¿no? Se la pasa subiendo fotos a piscina y con cerveza, digamos, ¿sí? Realmente la gente se la pasa es en el computador todo el día subiendo fotos, ¿no? No es esa la única vida y eso puede ser muy doloroso para cierta gente. Las mujeres y los hombres no son tan bonitos como se ven en las redes sociales. Eso sí, desde épocas ancestrales, ¿no? Y eso puede ser muy frustrante para ciertas personas, ¿no? Como, uy, yo quiero verme como ella, nadie es así. Eso es el resultado de ángulos, de filtros, de Photoshop. Hay que ser un poquito más crítico con lo que veamos, pero hay que verlo, por supuesto, ¿no? Tampoco se pueden marginar de eso, no le veo mucho sentido, porque se están perdiendo de muchas de las cosas que están ocurriendo. Voy a darles un ejemplo concreto del buen uso de las redes sociales, ¿no? Con todo esto del paro nacional, es evidente que tú no puedes confiar en Semana, porque Semana pues, es un medio muy del gobierno, ¿no? No puedes confiar en El Tiempo del todo porque es un medio pues muy oficial, ¿no? Tampoco puedes confiar, digamos, en el Twitter de Gustavo Petro porque pues claramente no es la verdad, ¿sí? ¿Cierto? Pues es un tipo que claramente está pescando en río revuelto, ¿no? Pero, por ejemplo, medios como Temblores ONG, medios como Verdad Pública, ¿correcto? Como La Silla Vacía, como 070, ¿no? Son medios que nos permitieron entender otras cosas que no hubiéramos entendido, ¿correcto? Y que de alguna manera nos hablan de una época. En mi época hubiera sido impensable, ¿sí? RCN era la verdad, ¿sí? Y hay otras maneras de enterarse y pues hay que usarlas de manera inteligente y activa, claro que sí, eso pienso yo. Bueno, eso es mi respuesta un poco. Salir de la caverna. Exactamente.
Muchachos, ¿alguien más quisiera preguntar algo o hacemos el cierre ya? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Me gustaría saber antes de hacer el cierre. Bueno, Santiago, muchísimas gracias por asistir. Los otros profes no me respondieron. Bueno, sí, el tema del niño. Bueno, Angie, pues también para que el profe Oscar, el profe Jorge respondan, Claro entonces que doy sí. mi humilde opinión. Estaba Pues mira, aquí recopilando la cuestión de Angie Valentina. ¿Ustedes de creen que Angie los Valentina, adultos claro. también se adaptan a este nuevo mundo que nos espera? Angie Valentina, yo creo que efectivamente tanto a adolescentes como chicos como adultos nos afecta y estamos sumergidos en una realidad contextual, ¿cierto? Y lo que pasa es que depende de la realidad de cada persona, de cada situación, de cómo observamos nosotros nuestro contexto, nuestro alrededor, es lo que diría yo. En esa medida, aspectos como lo que yo pronunciaba y le decíamos al profe Santiago, esa gratificación inmediata o lo que hablaba Santiago acerca de este fenómeno de las redes sociales, es algo en lo cual están más sumergidos o más identificados los adolescentes, obviamente, que otro tipo u otras generaciones. En esa medida, desde lo que golpea un fenómeno como primero, el primer ataque, se sienten más identificados o más sumergidos los adolescentes que otra población. Sin embargo, yo considero que con respecto a lo que tú dices, obviamente estamos implicados toda la sociedad, tanto adultos, tú ves, como decía el profe Santiago, la mamá, etcétera, los medios de comunicación, o utilizamos emoticones, todos estamos sumergidos en ese mismo fenómeno, siempre y cuando obviamente hay subjetividades y hay elementos diversos, acorde a la realidad de cada persona y cómo observamos nosotros el mundo, ¿cierto? Sí, y ahora la mía, pues en relación a también un poco pensando lo que dijo Jorge y Santiago, en relación a tu pregunta, con relación a tu pregunta quisiera decir que muchas veces uno se cuestiona si es mejor ser adulto que ser niño, porque en otra época la visión o el concepto de niño precisamente en esta época pues se ha tergiversado porque se ve al niño como, no sé, a veces tengo la impresión de que al joven y el niño se ve como una especie de, perdón si es un poco fuerte la palabra, pero a veces yo percibo que se ve como un poco como falto de entendimiento solo por ser niño, por ser joven, o sí, algo así como un idiota, pero en realidad a veces es todo lo contrario, tienen mucha más lucidez que uno, porque están menos viciados por muchas cosas, entonces yo sí rescataría, digamos, yéndome en contra de lo que dice Aristóteles, que los jóvenes no son aptos para la política porque se dejan llevar de las pasiones. Yo diría todo lo contrario, ahorita creo que hay que escuchar más a los niños, a los jóvenes, porque se está haciendo la política muy al estilo de Maquiavelo. Y precisamente con lo que está diciendo Angie, a lo que responde Santiago, precisamente con eso era que yo quería hacer el cierre, no sin antes pues agradecerte Santiago y a todos los estudiantes, al profesor Jorge, a todos los que ingresaron, agradecerles por ingresar y Santiago pues muchísimas gracias por aceptar esta invitación. No, a ti, y bueno, nos recuerda Sharon, que evidentemente les dije que iba a leer el poema, claro que sí, por supuesto, no, muchas gracias a ustedes, para mí ha sido pues de mucho interés esta conversación, espero no nos hayamos aburrido con tanta cosa, pero muy chévere. Pues bueno, voy a leerles este poema, si me lo permites. Sí. Qué pena, Santiago. Antes de que lo leas, me gustaría explicar por qué yo quería ese poema. Bueno, había muchos otros, estuve entre la semana pasada y el fin de semana leyéndote. Muchas gracias. Y me hubiera gustado muchos otros poemas, pero digamos, dije, bueno, uno que finalmente me tocó mucho, porque me parece que de forma implícita o explícita evidencia lo que es la relación entre el pensamiento y la poesía, ya que si bien es cierto, como tú lo indicaste,
difieren en mucho, tienen algo en común y es que de alguna manera resisten, incomodan y nos hablan de lo que muchas veces en los medios o en otros contextos se prefiere no hablar, ¿sí? Es decir, para invertir la sentencia de Wittgenstein, del primer Wittgenstein, cuando dice que de lo que no se puede hablar es mejor callar, creo yo que en esta coyuntura política, en esta crisis, este poema, que es un homenaje a las madres de Soacha, sería todo lo contrario a eso. De lo que no se puede hablar es mejor hablar, es mejor tratar de hablar y rascar donde no pica, e incomodar y nombrar las cosas por su nombre. Entonces, nada, muchas gracias y nos... No, total, pues bueno, no, les cuento un poquito la historia de este poema, y es, cuando yo estaba en la universidad, digamos, más o menos ya como terminando las carreras, bueno, mi estudio era joven, algún día fui joven, ¿no? Pues evidentemente hubo una noticia que nos rompió el corazón a todos, ¿no? Yo siento que fue como la noticia que nos hizo entender la magnitud de la guerra, ¿no? Es decir, como que, sí, uno puede decir, sí, acaben con esos tipos, digamos, y no sé qué y tal, sí, viva no sé qué tal vaina, hay que acabar con eso, yo no dialogo con nada, etcétera. Y de pronto nos dimos cuenta de a dónde llegó esto, ¿no? Y es que unas personas, pues por ascender militarmente, digamos, en sus cargos, por tener un dinero, por tener unos premios, terminaron por desaparecer, digamos, a muchas personas, les ofrecían trabajos y pues realmente los desaparecían y los hacían pasar como guerrilleros, ¿no? A mí me pareció tan brutal esa experiencia que, les confieso, yo pensé, yo no voy a ser capaz de escribir más poesía sobre esto. Es decir, un país en el que uno lo maten por ofrecerle un trabajo, por hacerlo pasar como guerrillero, es ya absurdo. Aquí la vida no vale nada, esto no tiene ningún sentido. Y escribí este poema un poco para seguir escribiendo de alguna manera, que es un poema que se llama Marcha de las Ausentes, y que es un poema que yo quise escribir muy sencillo. Yo quise escribir este poema para ellas, para las mamás de Soacha. De hecho, tuve la oportunidad de entregárselos a ellas en su momento, y pues sé que es un poema que han leído y que pues les ha permitido pues entender algunas cosas de su dolor que por supuesto, a ver, el poema no se los va a acabar, pero por lo menos puede ayudarles a comprender y a sentirse más acompañadas, ¿no? Y se llama precisamente así, Marcha de las Ausentes, porque pues ustedes saben que ellas marchaban también con las fotografías de ellos, y eso me impresionó a mí tanto que escribí este poema que se llama así, y que es pues un poema muy sencillo que incluso ellas podrían continuar, ¿no? Es un poco así lo hice yo, ¿no? Como completa el poema, ¿no? Yo de alguna manera escribí un poema que ellas podrían poner su historia, ¿no? Casi que rellene aquí y funciona, ¿no? Realmente así fue que lo hice, ¿no? Marcha de las Ausentes. Las madres de mi país cargan la foto de su ausente. El que escondía los libros y ahora se esconde, empaña los retratos. La que esperaba caballitos del diablo en la ventana y una sombra. El que siguió bailando hasta el final del tiroteo. Rostros sin nombre, las huellas olvidadas de una marcha. Cargan las madres sus ausentes, atravesando el silencio de plazas y desfiles. Pero ¿quién carga estas ausencias con su marcha? La que limpia el retrato en las mañanas sin término, la que apagó todos los radios para siempre, la que sigue observando caballitos del diablo, pero no espera amigos ni retornos al final de la jornada. Las madres de mi país, nombres sin retrato, doblemente solas, ¿no? Bueno, ese es el poema de Marcha de los Ausentes, ¿no? Increíble. ¿Qué te dijeron las madres cuando se lo entregaste? Increíble poema. No, pues fue muy conmovedor porque pues se lo entregué a Doris Tejada y pues ella lo sintió pues como un apoyo, porque de alguna manera pues ellas siempre han sentido que, no sé, que la gente ha visto como los falsos positivos como un mal necesario, ¿sí? Pues sí, hay unas cosas ahí, pues sí, mataron a unos muchachos, pero bueno, igual podemos volver a las carreteras, digamos. Es un poco como la sensación que se tiene, ¿no? Y que una persona de Bogotá, pues que no haya vivido esta violencia y todo, pues haya decidido pues escribir este poema sencillo para ellas, que ellas de alguna manera pudieran como recrear en estas imágenes un poquito misteriosas, pues para que
pudieran ser como de cualquiera, un poco como yo lo pensé, ¿no? Lo recibieron bien y fue en su momento pues no sé, como fue un acto, ¿no? De hecho, este poema también tiene una cosa bonita y es que en los libros al viento, en el libro al viento, sacaron una compilación que se llama Breviario de la Paz y que es un librito que circuló por todo Colombia, es decir, esto está en las cárceles, en los colegios de las regiones, en todas partes, es decir, donde quiera que ustedes vayan en Colombia hay un librito de esos e incluyeron este poema, digamos, como parte de la compilación. Luego mucha gente pues lo ha podido leer, ¿no? Digamos que a mí lo que me gusta de este poema, te confieso, es que no es un poema mío, ¿no? Realmente el autor es indiferente, digamos, no importa. He visto que mucha gente lo ha compartido en las redes sociales sin decir que es mío y me gusta, ¿sí? Me gusta que simplemente sea un poema que circule por ahí y que le permita a los que no vivieron como ustedes esto, porque pues estaban muy chiquitos o no habían nacido, pues sepan lo que fue esto y al mismo tiempo que nosotros pues pensemos en eso, ¿no? En una madre que lleva el retrato de su hijo y que no solamente se siente sola por su hijo, sino además porque pues nadie las escucha, ¿no? Doblemente solas, ¿no? Por eso, ¿no? Y además en el retrato pues también son doblemente solas. Un juego como de palabras. Eso me impacta mucho porque el hecho es deleznable, es despreciable, abominable, pero la poesía, digamos, crea belleza, es decir, es un poema que de alguna manera nos hace sentir la belleza de la poesía, pero a partir de un vejamen, ¿no? O sea, como esa contradicción o esa paradoja ahí me llama la atención. Bueno, pues muchísimas gracias, Santiago, muchísimas gracias a todos. Nos vemos a las 11:30 con la ponencia de Elaine Aguirre que se llama El dinero y la negación ontológica de la vida. Entonces nos vemos a las 11:30 y bueno, los que puedan, los que no estarán en clase, muchas gracias, hasta luego. Pero muchas gracias a ustedes, Luis, por tus preguntas, Jorge, por tu presencia, a todos ustedes por sus preguntas, buenísimo. Y pues bueno, qué privilegio haber podido conversar con ustedes sobre estas cosas que lo emocionan a uno. Una última cosa que se me escapaba, Santiago. Santiago, ahora que hablabas de esta correspondencia entre la cosa y el nombre, poco que yo me acordaba de Platón, de que pues la esencia de las cosas está en el nombre que las enuncia. El Gimnasio Sabio Caldas, que cumplió 20 años, hace correspondencia a su nombre, es un filósofo, el Sabio Caldas, ¿no? Claro, por supuesto que es un científico y un personaje muy interesante, claro que sí. Qué bueno, la idea es que siempre tengamos como en la mente que nuestra institución pues haga honor a ese nombre, ¿no? Sabio Caldas. Correcto, que fue la persona que descubrió cómo medir la altura frente a la que te encuentras, ¿no? Es decir, piensen ustedes, ¿no? En una ciudad que vive en las montañas, pues la importancia de alguien que te ayude a saber a qué altura te encuentras frente a las montañas en las que vives, ¿no? Es definitivo, ¿no? Yo creo que eso deberíamos aprovecharlo más también en el colegio. Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Bueno, muchísimas gracias. Chao, gracias. Santiago, muchas gracias. Un placer.